después de muchos meses de ausencia, casi medio año, durante el cual he estado viviendo en Japón, una experiencia de la que sin duda hablaré en un futuro, hoy tengo el orgullo de anunciar que vuelve Virreando, volvemos en un día histórico, y es que hoy charlaremos, debatiremos con Alejandro Cao de Venós. Alejandro es el representante de Corea del Norte en Occidente, de un país totalmente desconocido, desde luego para el público de este podcast y para el 99,9% del público en Europa en general. Una persona interesantísima y que además ha sido perseguida recientemente por el FBI. Con él tendremos la suerte de poder debatir acerca de nuestras distintas posturas ideológicas, de la situación, por supuesto, de Corea del Norte y de muchos otros temas de actualidad. Criptomonedas, Rusia y mucho más. Virreando episodio nuevo, volvemos dentro. Bueno, lo primero que quería preguntarte es que hace cosa de unos meses, quizás ya un año, el tiempo pasa rápido. Lo que he leído es que tuviste problemas con el tema del FBI y demás. ¿Cómo estás en ese aspecto? Bueno, fracasaron bastante. Fue un fracaso estrepitoso por parte del Imperio de los Estados Unidos porque me acusaban de haber contratado a un ciudadano estadounidense, se llama Virgil Griffith, uno de los fundadores de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante. Ajá. Y en realidad lo que pasó es que él fue a visitar Corea, ¿no? Fue a Corea como va cualquier otra persona. Pero bueno, eso lo usaron los Estados Unidos como excusa para lanzar una nota roja en Interpol, en la que me acusaban de violar la ley de poderes económicos dictada por Donald Trump. Esa ley no existe ni en España ni en Europa, pero como España es un lacayo de Estados Unidos en todos los sentidos, policial, jurídico, militar, pues hicieron caso a las órdenes que venían de allí y me detuvieron cuando viajaba en el AVE de Barcelona a Tocha. Allí me tuvieron en el calabozo, al día siguiente entré en el juicio, obviamente como esa ley ni existe. No es que sea inocente, es que esa ley no se puede aplicar porque es una ley estadounidense. Por lo tanto, me dejaron en libertad y al poco tiempo, a los 10 días o así, la Embajada de Estados Unidos en España retiró la persecución La contra denuncia. mí, básicamente, ¿vale? Fracasaron y porque yo no sé si es que no tienen un gabinete jurídico decente o simplemente lo que querían era intentar pues asustarme o presionarme políticamente. ¿Sueles tener problemas de estos? Porque yo entiendo que, bueno, al final trabajas para un régimen con el cual Estados Unidos precisamente está en el otro extremo. Siempre van a haber problemas desde luego a nivel político y propagandístico, pero problemas personales sueles tener. No son problemas personales, digamos, en el día a día, en la calle, etcétera. La mayoría de la gente me apoya, incluso en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En muchos departamentos tengo mucho apoyo en España. El problema es a nivel jurídico y político en determinados sectores, especialmente de personas con una mentalidad franquista que todavía tienen posiciones importantes a nivel de control de ciertas leyes o ciertos organismos. Y esos son los que cumplen las órdenes de Estados Unidos o que intentan ponerme fuera de juego usando o, como en este caso, incluso reteniéndome mi pasaporte durante 8 años sin juicio y sin antecedentes penales. Así que básicamente es cómo se funciona la persecución política en los países capitalistas, ¿no? Ujú. En los que se habla de una democracia, que yo llamo memocracia porque hay que ser memo para creérselo, y en la que en el momento en que piensas diferente, pues eres perseguido por ello. Pero uno se acostumbra también. Ahora, no es un problema general, como digo, de la población cuando voy por la calle o cuando me encuentro a policías de diferentes cuerpos, sino es más una pequeña cúpula política y jurídica que intenta de alguna forma pues que no continúe mi actividad, tanto Ujú. restringiendo mi movimiento, mi libertad de movimiento, como en este caso pues creando falsas amenazas o falsas acusaciones para intentar presionarme, ¿no? Psicológicamente y políticamente para que abandone mi trayectoria, mi trabajo. Ujú. Entonces, por culminar esta parte, simplemente, tú estás bien ahora mismo, tú estás en España y, digamos, puedes salir a la calle sin ningún tipo de problemas. Sí, sí, estoy en España, no puedo salir de España, ¿Vale?
Tengo eso, mi pasaporte retenido hace básicamente 8 años por un juez muy poderoso español que tiene familiares también. Bueno, esto va por familias, ¿no? En España. Control a nivel judicial y control a nivel policial, ¿no? En la Guardia Civil, altos cargos. Ujú. Entonces, pues por esa confabulación que podríamos llamar, ¿no? Que existe en altos poderes, pues me tienen retenido el pasaporte e intentan prolongarlo lo máximo posible. Como digo, ya 8 años que no puedo salir de España, pero continúo mi actividad, lo que es dentro del país o online, obviamente, y realizando conferencias y actividades por toda España, ¿no? Donde me llaman en diferentes universidades y foros para hablar sobre Corea. Pero yo no me puedo mover por la calle, aunque es eso. A veces te encuentras con sorpresas donde te detienen sin justificación alguna, ¿no? Y bueno, al día siguiente te tienen que dejar ir porque no hay ningún tipo de razón para esa detención, pero ya te han fastidiado el viaje, obviamente. Bueno, en primer lugar, ya empezando con la charla, te quiero agradecer muchísimo, Alejandro, el hecho de que pues, te dignes a hablar con alguien como yo, que al final pues, no soy ni famoso ni popular, soy simplemente un estudiante. Yo te sigo desde hace años, la verdad. Básicamente, aunque discrepo con tus ideas, me parece que eres de las personas que más capacidad argumentativa y comunicativa tienen, o desde luego que más facilidad tienen para enfrentarse a todo el mundo, ¿no? Me parece que lo que haces en ese aspecto requiere de una energía y, como digo, de una capacidad argumentativa, pues cuanto menos interesante. Respecto al tema de la democracia, tengo que decirte que también opino como tú, en cierto modo, en el sentido de que yo tampoco considero que estemos ante una democracia real. He hablado varias veces de esto, pero es evidente, ¿no? Que al final, si la democracia es una frase que también has repetido muchas veces, que el poder lo tiene el pueblo, pues esto es algo que aquí no se da. Sin embargo, tengo que decirte que sí que creo que en Corea del Norte, no creo, mejor dicho, que el poder lo tenga el ciudadano medio, pero bueno, luego entraremos por ahí si te parece, ¿no? Con todo el respeto, con toda la educación y, como digo, agradeciéndote que debatas conmigo. Representas a un Estado con el que yo, como digo, discrepo, pero lo que es innegable es que eres una persona muy inteligente con una larga trayectoria profesional y que podrías estar haciendo muchísimas otras cosas. Mi primera pregunta es, ¿por qué Corea del Norte? Has explicado en multitud de entrevistas, y tampoco quiero perder el tiempo o hacerte perder el tiempo con eso, pues que tú a los 16 años sentiste la necesidad de encontrar un sistema que se adaptase a tus ideales y que funcionase de una manera justa, vamos a decir. ¿Por qué Corea del Norte en el sentido de cuál es la mayor ventaja que le viste? ¿Qué tenía tan diferencial respecto a otros países? Mi pasión por Corea del Norte no solo a nivel de sistema político económico, que obviamente para mí es muy importante, ya que como bien dices, desde joven quería luchar y intento luchar por la igualdad en el mundo, para que el 80% de las personas que están sumidas en la total pobreza tengan derecho a la vida como el resto. Y en esa búsqueda político-económica estamos hablando de los años 90, un momento muy convulso donde están empezando a desaparecer los países socialistas, especialmente la Unión Soviética, que era la pionera en crear este tipo de sociedad, ¿no? En un intento de crear una sociedad más igualitaria. Ahí, cuando todo se está cayendo, no solo a nivel de países, sino a nivel de organizaciones políticas y todas organizaciones que básicamente consideraban que o habían cometido un error o se habían equivocado o de alguna forma había que mirar hacia otro camino político, Corea mantenía firmes sus principios y sus valores. Como a nivel político, pues no adopta medidas capitalistas como si lo hacen Vietnam, China, Laos, la mayoría de países socialistas que en origen mantienen una hoz y un martillo, pero bien sabemos los que vamos regularmente o hemos ido regularmente que son capitalistas en su sociedad y en las relaciones económicas. Entonces, en Corea continúa la propiedad en manos del pueblo, la propiedad es pública, no hay especulación dentro de lo que son pues, la compraventa de viviendas, tierras, acciones en diferentes empresas, sino que toda la propiedad está mancomunada, pertenece al pueblo, y eso es lo que realmente me llama mucho la atención, que Corea continúe en esa línea política, a pesar de estar prácticamente sola en el mundo, y a la par que continúa, también me atrae mucho la parte cultural coreana. Los principios, los valores relativos al honor, al respeto, a la familia, etcétera, que
se van perdiendo, bueno, y en Occidente normalmente han sido sustituidos por el individualismo y la superficialidad. Entonces, todo eso crea un conjunto que me apasiona realmente, ¿no? Y en el que, de hecho, quiero irme a vivir para allá. Yo con 16 años ya estaba preparado para irme a vivir a Corea y es Corea la que me pide, por favor, que me quede en el extranjero para actuar como puente y como nexo, porque la mentalidad, ya no solo la cultura, la mentalidad es totalmente diferente. Ujú. Yo estuve, creo que te lo dije por email, estuve viviendo en Japón hasta febrero y la verdad es que todo ese tema de los valores, del honor y de un poco la manera de vivir, creo que tienen pros y contras, pero desde luego hay algunas cosas que es innegable, que a mí me parece que en Occidente pues hemos perdido y que pues es una belleza verlas. No sé si en Corea del Norte efectivamente será así, pero desde luego en el caso de Japón es algo que me encantó, me apasiona y de hecho pues busco perseguir la ruta asiática, conocer un poco más de países porque me parece fascinante que sigan así, ¿no? Hablando del tema del poder del pueblo que mencionabas, claro, dices el poder del pueblo en el sentido de que pues no hay compraventas, de que no hay especulación y de que pues todas esas casas tales son del pueblo. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, tiene unas ambiciones superiores a las del vecino? ¿Qué pasa si una persona, no sé, pongamos que es más trabajadora y que, o simplemente pues quiere una casa más grande por X o por Y, ¿no? ¿Tiene esa posibilidad? ¿Cómo funciona? ¿O todos los ciudadanos de Corea del Norte están obligados a tener la casa que les ha correspondido? Porque en ese caso, al final, no tendrían ningún tipo de poder, ¿no? El poder. Sí, el poder, claro que todos tienen poder, lo que pasa es que ese poder se reparte, al contrario que en el capitalismo, donde son precisamente las empresas más poderosas las que pagan los partidos políticos, financian las campañas y finalmente cuando ese partido político gana, le paga de vuelta todos esos millones que se han empleado en campañas publicitarias. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, en España y en la mayoría de países capitalistas. En Corea, realmente todas las decisiones se adoptan de forma asamblearia. Eso incluye desde nuestro ministerio hasta organizaciones estudiantiles o empresariales. Hemos dicho la empresa es pública. Las decisiones en la empresa no las toma un CEO, ¿vale? No las toma un pequeño grupo de accionistas que son los dueños de ella. En Corea, como he dicho, la empresa pertenece al pueblo, todas las empresas, así que de facto cada ciudadano sería accionista de todas las empresas del país y la gente, los trabajadores de esa empresa tienen una asamblea, tienen un organismo electo por los propios trabajadores que son los que dirigen, los que marcan la dirección a seguir de esa organización. Esto se hace mediante votación democrática, obviamente por mayoría. Lo mismo sucede en todos los estamentos, como digo. Aunque tenemos lógicamente una jerarquía de trabajo para el día a día, hay un técnico, hay un director, hay un secretario, etcétera. Las decisiones a tomar se hacen siempre consensuadas de esta forma, democráticamente, y no hay una persona que simplemente abuse de su poder para dictaminar lo que tiene que hacer una u otra organización. Así que sí existe un sistema jerárquico, como digo, pero las decisiones son siempre consensuadas de forma democrática. Esto sucede igualmente para todos los cargos políticos a nivel local, provincial, a nivel regional y a nivel estatal, donde tenemos elecciones cada 5 años para elegir esos cargos. Lo más importante de todo es que cuando tú te presentas a unas elecciones, bien sea a lo que sería una alcaldía en tu población o te presentas al Parlamento, que es el máximo órgano del país, eso lo consigues mediante las firmas de los ciudadanos. O sea, tienes que ser votado, o sea, digamos que serían como unas primarias a nivel general, donde toda la gente tiene que apoyar a tu candidatura para tú poder presentarte a esas elecciones. Entonces, las personas con mayores firmas, con mayor apoyo popular, son las que realmente van a ser votadas en las elecciones. ¿Y no te parece que de alguna manera eso desincentiva, vamos a decir, la recompensa que puede obtener un empresario, que al final es una de las cosas que el capitalismo, si bien tiene muchos contras, creo que si tanto progreso a nivel tecnológico y a nivel, en muchos niveles se ha conseguido, es precisamente porque está ese incentivo, ¿no? De decir, joder, si creas algo, el mercado, pues te lo devuelve en forma de que en ese aspecto tienes una mayor retribución, te beneficias de manera económica, eres más rico y eso te permite tener una vida mejor. De alguna manera, eso ha beneficiado, si bien, como digo, tiene contras, podríamos entrar también, pero ha beneficiado al mundo
y es una de las grandes claves. En este caso, si una persona nace y sabe que haga lo que haga, va a depender siempre de lo que vote la mayoría del pueblo, ¿no se pierde un poco ese incentivo? Pero vamos a ver, para empezar, son muchos temas, ¿no? No nos olvidemos que el empresario es también rico por la explotación del propio trabajador, no del propio trabajador en su país que gana un salario miserable, mientras él recibe un salario 20 o 1000 veces superior. Y el trabajador a veces tiene que hacer horas extras sin cobrarlas, sino que además tenemos que hablar de la explotación de otros países. La República Democrática del Congo, Haití, son países capitalistas desde hace mucho tiempo. Y te invito a que visites el Congo y veas cómo trabajan los niños en las minas para el coltán que luego irá a nuestros smartphones. Entonces, el capitalismo se basa en un sistema de explotación, básicamente de esclavismo, de una pequeña población que en muchos casos es millonaria, no por valor propio, aunque sí hay algunos casos, sino es porque su familia ya ha heredado pues diversas empresas, propiedades, etcétera, y eso lo hace muy fácil. Tienes ya los clientes que te los ha montado tu papi, pero en unos pocos casos sí se puede dar en el capitalismo en el que hay personas que dan con un mercado específico y logran hacerse millonarias. Pero en general la riqueza no procede de la nada y cuando tú produces dinero y estás usando empleados, estás, como bien decía Marx y como es elemental, tú le estás pagando 1.500 o 2.000 euros brutos a ese empleado porque tú sabes que estás generando 10.000 con él. Eso es lo Pero que pasa. también acarreas el riesgo, es el eterno debate, ¿no? Al final, el empresario también tiene el riesgo de que si las cosas van mal, él se lo come después. Ahí está un poco el juego. Yo tengo muchos amigos, yo soy muy emprendedor, Alejandro, y tengo muchos amigos y desde luego soy emprendedor, pero no quiero explotar a nadie. Simplemente estoy dispuesto a aceptar el riesgo de montar cualquier tipo de proyecto si, porque confío, perdón, en que voy a conseguir ese beneficio extra. El enfrentarte a ese riesgo si te salen bien las cosas, porque pueden salir mal. Yo tengo gente en mi familia que se ha arruinado y pues es lo que hay, ¿no? Está esa dualidad. Sin Sí, embargo, pero lo primero bueno que necesitas tienen el países, capital. Hay muchas personas que no pueden ni comer hoy en día, niños que no comen en correcto, España. pero Por lo tanto, si puedes tener las mejores ideas del mundo en el capitalismo, si no tienes un ujú, capital inicial, bien sea por tu familia o porque te lo da un banco, porque tienes amigos allí, no vas a poder hacerlo. Yo creo que claro, pero prácticamente hoy en día, toda la población de España, como la del mundo, se plantearía abrir una empresa si tuviera la capacidad para poder hacerlo. Se arriesgaría, porque no tiene nada que perder. Si la gente se está comiendo los mocos, si el 80% del mundo está en la miseria, si tú le ofreces a cualquier persona en África, en Latinoamérica, en la mayoría de países asiáticos, oye, estás en la situación que estás, que prácticamente no puedes pagar facturas. Monta una empresa y te arriesgas a perderlo todo. Te dirá, claro, pues si lo tengo todo perdido, si estoy en la miseria. sí, pero tengo que decirte que en Europa lo bueno que tiene y en los sistemas capitalistas que funcionan, el punto positivo que tienen es que tú no tienes por qué realizar esa elección. Tú en España, afortunadamente, y ya te digo, yo quiero ir a Asia y considero que en España las cosas están empeorando muchísimo, pero sin embargo en España y en todos los países de Europa tienes la opción de trabajar para otra persona asegurándote un sueldo fijo y no teniendo que correr ese riesgo. Y por otro lado tienes la opción, sin el capital de ningún, ahora en casos, ¿no? Pero sin el capital de papi, vamos a decir, de pedir capital tanto a fondos de inversión como a VCs, muchísimas alternativas para que puedas emprender. Y evidentemente no te lo van a dar si no eres una persona pues, que demuestra una inteligencia, un buen proyecto, etcétera, etcétera. Podríamos entrar en los pros y contras de eso, pero mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿No te parece que de alguna manera desincentivas y frenas un poco la posible innovación de muchos ciudadanos si no permites esas opciones? O sea, al No, final yo me pongo en la piel, por ejemplo, este podcast. Al final esto, en cierto modo, es súper amateur. Por eso te agradezco mucho que hayas venido. Pero la realidad es que el día de mañana, quién sabe, podría darme dinero, podría convertirse en una empresa. Y desde luego, si así fuera, yo no explotaría a nadie. Como mucho, pues ahora lo estoy haciendo todo yo. Pues contrataría a alguien que se encargase de editar y le pagaría un sueldo para que estuviese feliz, porque yo soy de los que piensa, y conozco muchos empresarios así, que cuanto mejor están tus empleados, mejor van a trabajar y mejor van a rendir. En el caso de Corea del Norte, como digo, de alguna manera esa libertad de poder elegir cómo gestionar tu empresa la pierdes. no, para empezar, en el socialismo, lo que hacemos, para que entiendas, la diferencia es que tú estás motivado por el dinero, como la absoluta mayoría de las personas. Hay una motivación económica detrás. En Corea no se fomenta la lucha en la jungla por el señor dinero,
por el oro, Ujú. sino se fomenta el servir a la sociedad. Claro, por eso tenemos un sistema de medallas, de recompensas populares que no están basadas de forma económica, sino precisamente en el honor de que tú recibes una medalla de tu parlamento y eres aplaudido, eres respetado por tus compañeros o tienes una posición, se te otorga una posición de mayor responsabilidad en tu fábrica o en el ejército o en donde te encuentres. Ujú. Entonces, la cuestión está en que educas desde la infancia a los niños, a las niñas, a que lo importante no es el individuo, sino la comunidad. A que lo importante no es ganar dinero, ser millonario y comprarte un Lamborghini o una mansión para ti exclusiva o comprarte una isla en Grecia, sino en hacer cosas o desarrollar proyectos, desarrollar empresas que ayuden a la población en general, no solo a un grupo privilegiado. Esa es la Ujú. forma en cómo trabajamos, la diferencia de mentalidad entre capitalismo y socialismo. Y vuelvo a lo mismo con lo que me decías de montar empresa y todo esto, es que está muy bien esa idea, como tú dices, ¿hay posibilidad? A veces sí, a veces no. Hay muchas personas que están en el paro. Yo mismo, en mi desarrollo profesional, he estado sometido a presiones continuas, trabajando como técnico informático, como piloto informático y administración de sistemas en empresas multinacionales, donde, pues, como sabe perfectamente la empresa que tú dependes de ese salario todos los meses para poder pagar tu alquiler o tu hipoteca, porque en mi caso no tenía un papá que me dejó una casa, en mi caso no tenía un papá que me dejó un coche, pues te ves que vas justo para sobrevivir en el sistema. Y en esa situación como trabajador, primero tienes que conseguir el trabajo, obviamente, no hay plazas para todos en todos los sitios, muchas personas están en el paro desde hace tiempo y quieren trabajar, pero no pueden por diversos motivos, porque no les cogen o porque son mayores de 45 años y ya no los quieren, ¿vale? Pues aunque lo consigas, estás sometido a las órdenes de la empresa. Eso significa que si te tienes que quedar a dormir en el suelo literalmente un fin de semana, si tienes que cancelar ese vuelo o esas vacaciones que tenías con la familia, tienes que hacerlo, porque si no, te quedas en la calle. Así de claro. Ujú. Y si te largan de una empresa, es muy difícil que al día siguiente tienes trabajo, ¿vale? Porque te han largado y tienes que volver a comenzar ese proceso de entrevistas, de buscar y de las ansias de que sí voy a poder comer hoy. Eso lo he vivido Ujú. yo toda mi vida, así que no me cuentes historias porque he trabajado y te puedo enseñar mi vida laboral que probablemente sea más larga que la tuya, ¿vale? Ya te adelanto que sí. ¿Vale? De todos modos, Alejandro, decirte que simplemente para defender mi persona, mi interés no es exclusivamente el dinero y si no, no estaría haciendo esto, porque realmente esto, una persona que solo buscase el dinero, consideraría con toda la razón y con toda la razón que es perder el tiempo. Esto es un podcast, como te digo, muy amateur en el que destino mucho tiempo y en el que básicamente No, no no, estoy no de acuerdo. espero, No no estoy de espero que acuerdo. Me llegue. estás entrevistando yo prácticamente casi todas mis entrevistas son en medios que ganan dinero con ello y han ganado muchísimo dinero. Desde Ujú. Antena 3 al periódico La Vanguardia, todas las entrevistas, el 95% de las entrevistas que yo hago son a medios capitalistas, privados, con accionistas que ganan muchísimo dinero. Y eso es Y muy que yo he distinto que un canal como llegado a este, en el Corea. que he hablado de Dostoyevsky y he hablado con sacerdotes de cosas que en general no interesan a la sociedad. Pues esto ya te aseguro que les va a interesar. Porque si me llama Antena 3, si me llama Espejo Público, si hacemos crónicas para Informativos Telecinco y son Ujú. Minuto de Oro, ¿por qué te crees que se llama Minuto de Oro? No, no, Por evidentemente que económica. eres una persona totalmente viral, es evidente, pero simplemente decirte, y esto de verdad conozco a mucha gente que es así, que el hecho de montar empresas no significa o no tiene por qué significar que lo único que nos interese sea el dinero, sino que le puedes ver pues un atractivo de decir, joder, es que es lo que me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, Sí. no quiero tampoco perder mucho tiempo con esto, aunque es un tema muy interesante. Quería seguir, si te parece, con un poco tus inicios, ya que hay un tema, me he escuchado varias de tus entrevistas, y hay un tema que no creo que hayan tocado mucho, y me parece, pues como digo, que quizás merece la pena profundizar, y es tu ámbito más familiar. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó tu familia cuando te fuiste? Se habla mucho de, pues, cómo tú, siendo muy joven, te metiste en ese país y cambiaste de vida totalmente. ¿Cómo era tu familia y cómo reaccionaron ante esa situación? Con bastante temor. Estamos hablando, como digo, de una época muy dura. En los años 90, casi ser comunista era casi ser terrorista, porque los propios comunistas, o que se llamaban como tal, estaban ya mudando de ideología. Y me sentía básicamente solo en lo que es, porque además como recorrí varios partidos políticos y tuve la posibilidad de ver la miseria
qué significa la política general, ¿no? En España, donde precisamente la mayoría de gente solo busca poder y dinero, independientemente de las siglas, pues ahí me Totalmente de quedé acuerdo. totalmente desilusionado y eso hace que me sentía solo y encima en casa con temor. O sea, mis padres creían que me pasaría algo, que me encerrarían, que, bueno, hasta mis amigos también, pues decían, te van a meter en una jaula de cañas y barro, no vas a salir de allí, en fin. Ten en cuenta además que estamos hablando de un tiempo donde no habían smartphones, no había Ya. internet, ¿eh? En esa época no había, si ahora no hay prácticamente información, porque lo que hay es desinformación sobre Corea del Norte, el 95% de las noticias son inventadas, son mentira total, rascas un poco y ves que no hay nada, estamos hablando de los 90 donde es que no había ni eso, por lo tanto todo era imaginación, especulación pura y a lo máximo que se podía imaginar uno Corea era en Vietnam por el tema de la guerra, ¿no? La guerra de Corea, guerra de Vietnam. Entonces la gente pues podría a lo mejor trazar un poco de paralelismo en eso. Me sentía solo y sobre todo con mucha presión, también a nivel familiar, que eso cambió cuando mis padres ya y mis amigos, etcétera, fueron conociendo a amigos norcoreanos que venían a España y su perspectiva y todo pues fue cambiando conforme tenían más información y sobre todo conocieron a gente de ahí. ¿Tu familia ha llegado a estar en Corea del Norte? No, todavía no, Vale. está pendiente la visita porque es un viaje bastante caro. Ujú. A ese nivel, quien quiera visitar Corea, te haces una idea de que es como Japón a nivel de precios, Ujú. porque una cosa son los precios nacionales, obviamente, la economía nacional, que es una economía socialista, pero para extranjeros tienes que pagar en euros, en divisa o en dólares, y hay unos precios que marca el Estado y no te puedes escapar. O sea, no hay, por ejemplo, hoteles por debajo de 3 estrellas. No Claro. puedes ir a un hostal, no puedes ir a un Airbnb, por lo tanto, es un viaje caro en general como ir a Japón. Luego hablaremos en profundidad, si te parece, de cómo ir, porque también es un tema bueno, que interesa mucho. Volviendo a tu plano familiar, antes de, porque a los 16, bueno, 15, 16, ya estabas metido en el tema precisamente de Partido Comunista, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza tu interés? O sea, ¿cómo empiezas a leer libros de este tipo? Básicamente, o sea, sé que existen unas familias norcoreanas en los 90 estaban viviendo en Madrid, a pesar de que no habían relaciones diplomáticas con España. España tiene la sede de la Organización Mundial de Turismo, de la cual Corea del Norte es parte, y por ese motivo había una delegación, una oficina, por decirlo así, y un embajador extraordinario y plenipotenciario de la RPDC. A través de mis amigos que estaban metidos en política me entero de esa situación y con 16 años me planto allí en la Embajada Norcoreana en Madrid y ellos me dan decenas de libros. O sea, recuerdo que es que no podía ni cargar con ellos de la cantidad de libros traducidos al español que me dieron y ese fue mi primer contacto realmente con literatura, con música. En ese momento eran cassettes, no había ni compact disc, eran cassettes normales que yo tenía mi Walkman y entonces con el Walkman y los libros, ahí empecé a estudiar y a interesarme por Corea y aprender. Pero más allá de Corea, yo entiendo que siendo tan joven, interesándote por tantas cosas, no sé si creciste en un ambiente que considerarías normal o cómo fue un poco tu infancia en ese aspecto, cómo te empieza, porque estarás de acuerdo en que a la mayoría de pues, chavales lo que les interesa a esas edades son otras cosas y yo entiendo que algo tendría que haber, ¿no? Para que pues de alguna manera fueras diferente. Pero no viene de familia, mi familia no ha estado metida nunca en política. Y mis padres, además, pues no tienen una ideología marcada, han sido venido, Ujú. pues lógicamente, han vivido la época de Franco, pero sí que por la parte de mi abuelo paterno, ya fallecido, pues venía de familia carlista, o sea, básicamente carlista, franquista, porque somos descendencia nobiliaria, ¿no? Porque venimos de los marqueses, condes, varones. Ya sabes que las familias de sangre azul se casaban entre ellos e iban acumulando pues, propiedades y títulos. Entonces, Ujú. de ahí, pues, con posterioridad, a mi abuelo ya paterno, que sí lo conocía, mi bisabuelo no tuve oportunidad, pues él tenía ese tipo de ideología, ¿no? Muy marcada, franquista, carlista. Ujú. Pero ya mi padre y mi madre, que venía de una familia normal, trabajadora, pues ellos no se metían en política y básicamente, pero sí con ideas más progresistas, obviamente, que conservadoras. Y Aún no hubo así, nada en tu caso que te hiciera, como digo, ¿no? Ser distinto a los chavales, no hay nada
que No, haciendo retrospección digas innato, no. Yo innato. creo que es totalmente innato, porque a mí no me aburría estar siempre jugando a fútbol, que jugaba porque era lo que hacíamos los chavales todos los días, jugar a fútbol y tirarnos piedras, básicamente era lo que se hacía en los patios en los años 80, ¿no? Ujú. Pero me aburría al final, entonces yo acababa hablando con mis profesores, especialmente recuerdo cuando iba a sexto de GB, es educación general básica, digamos la primaria, en ese momento me pasaba horas hablando con mi profesor de filosofía, que además era una de las asignaturas que más me gustaba, ¿no? Y daba conferencias a mis propios compañeros a esa edad, ¿no? Entonces, yo creo que es algo innato, ya de forma natural, me interesaba mucho más el conocimiento y explorar lo más profundo de la mente humana, de las sociedades y de la filosofía que jugar a fútbol todo el día. Qué interesante. Vale, entrando en la edad presente, otra cosa que me interesa un montón es, joder, bueno, es verdad que hace años que no vas por Corea, según dices, pero llevando a cabo esta labor de defensa de Corea del Norte a nivel internacional y siendo alguien que me imagino que en Corea del Norte destacarás un montón, porque si a mí en Japón ya me pasaba que por ser occidental, por llevar barba y por tener según qué rasgos, pues la gente a veces se quedaba un poco loca, en tu caso debe ser una locura, porque directamente habrán visto probablemente a ningún occidental en su vida. ¿Cómo te tratan en Corea del Norte ahora? ¿Eres un personaje, vamos a decir, público, vamos a ver, un futbolista, una especie de dios? ¿Cómo es la reacción de la gente contigo? Sí, soy muy conocido ya hace tiempo. Ten en cuenta que, además, excepto este periodo en que me tienen retenido el pasaporte, yo he estado continuamente en el país realizando charlas, cantando en público, atendiendo eventos importantes, muchas entrevistas con medios de comunicación norcoreanos incluso estando aquí, pues aparece de forma regular mi nombre o las actividades que hago a nivel internacional. Así que por la calle cuando vas andando, lo que pasa es que ahí no hay un fenómeno fan como lo hay en Occidente, ¿no? La gente no se te echa encima, o como aquí en España es normal, vas andando por la calle y pues 3 o 4 personas te piden el selfie, te dicen cosas. Hmm. En Corea no se entrometen tanto en tu espacio privado, te dejan más tranquilo, pero te felicitan si, por ejemplo, estás en un bar o te ofrecen su hijo, su bebé, para tomarse una foto con ellos y la gente te aprecia mucho y te lo demuestra, pues te quiere invitar a cosas o te quiere expresar su agradecimiento, pero claro que soy ultra conocido, más siendo extranjero, y me conocen mi nombre y mi apellido. O sea, si tú preguntas, vas a Corea del Norte, preguntas por Cao de Venós, Alejandro Cao de Venós, España Saram, que es español, ¿no? Que soy español, todo el mundo lo sabe y me conoce. Son ya muchísimos años, 30 años ya, así que apareciendo en los medios y en los periódicos y televisión principal del país. Ujú. Siempre estás defendiendo Corea del Norte y por ende entiendo que siempre estás centrado en mencionar las partes positivas o las virtudes del país, pues frente a la gente que igual critica y demás. Me interesa preguntarte algo que quizás tampoco te han preguntado mucho, ¿no? Que es qué desventajas, qué contras tiene el país en tu opinión, qué cosas no te gustan. Tenemos un problema general que sigue persistiendo, que es la burocracia. La burocracia es excesiva, es una burocracia anticuada, muy lenta, que hace perder muchas posibilidades. El problema es que como en Corea no existe el estrés ni esa lucha que tenemos aquí por sobrevivir todos los días, o si montas una empresa por salir a flote o para que la competencia no te ocupe el mercado, ¿no? Eso no existe en Corea. ¿Qué ocurre? Es que lo que ocurre principalmente en tema de joint ventures o cuando se hacen colaboraciones con el exterior, en todos los aspectos, no estamos hablando solo en el empresarial, sino en el cultural o en el deportivo, Ujú. cualquier aprobación o cualquier estudio de un proyecto lleva muchísimo tiempo. Y vivimos en un mundo en que todo es muy inmediato e instantáneo, en el que bien sabes tú, si estás metido o quieres meterte a empresario, en el que si a lo mejor pierdes un día o 2 días, pues eso, la competencia va a ocuparte ese trozo o esa idea que tú habías tenido. Va a haber alguien que lo haga antes que tú y por lo tanto vas a perder. O si no respondes a tiempo a un email, vas a perder ese contrato que tú habías previsto con una empresa y se lo va a quedar el vecino. Eso al no existir en Corea, pues no existe, no hay unas ganas o un interés realmente en hacer las cosas de forma profesional a la hora de agilizar trámites. Al tardar tanto, como el mundo circula, o sea, el mundo va a una velocidad mucho más rápida que en Corea, que tiene sus propios tiempos,
se pierden muchas posibilidades en todos los sectores. Yo, como me encargo precisamente de ejercer de puente entre el exterior, no solo en España, en todo el mundo, empresas, políticos, deportistas o científicos con Corea, he visto eso en muchísimas ocasiones. Ver que la parte occidental o la parte extranjera quiere realizar algún tipo de desarrollo, convenio, acto cultural, lo que sea, que se plantea a Corea, pero debido a los tiempos no llega la aprobación o no ha pasado por las 50 oficinas por las que tiene que pasar y los 50 sellos que tiene, falta uno, y por lo tanto se pierde la posibilidad, por ejemplo, por decir algo, pues de hacer un evento musical en Portugal, ¿no? De traer a un grupo de músicos norcoreanos a Portugal. Un ejemplo como ese, pues cientos que tengo, y es un problema general que todavía tenemos, el mayor problema que impide un desarrollo mucho más rápido en todos los sectores del país. Porque más allá de esto, temas de hambre y todo ese tipo de cosas, lo tenéis totalmente cubierto. El ciudadano Sí. norcoreano, siempre lo has dicho, pero ¿hasta qué punto no pasa hambre? ¿Cómo se gestiona eso? Tuvimos una hambruna generalizada hasta el año 2000-2001, desde el 1994-95, la llamamos la ardua marcha. Ardua marcha, sí. Marcha. Afortunadamente, después de eso, que es cuando desaparece todo el mercado socialista, o sea, Corea se queda solo en el mundo sin poder importar ni exportar. ¿Por qué? Porque China y Rusia, la antigua Unión Soviética, empiezan a pedir dólares. Es ¿cómo vamos a sacar dólares si Corea no depende del Fondo Monetario Internacional, no está dentro del sistema capitalista y no puede exportar porque es el país más sancionado del mundo? Se le impide la exportación, se le impide cualquier tipo de transacción financiera con el exterior. Eso es porque todo se controla desde Estados Unidos, obviamente, igual que las tarjetas de crédito, etc. Siempre digo que es que hay personas que hay que empezar por lo básico, porque se creen que Visa, Mastercard o American Express son españolas, ¿no? No, eso depende de Estados Unidos, y las transferencias y el control bancario internacional está controlado por ellos. Entonces, a estos efectos, bueno, sí. A estos efectos simplemente quiero preguntarte otro tema, pero no quiero que te olvides de contestar al tema de la hambruna a nivel actual. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Porque es un tema en el que llevo metido muchísimos años, me interesa un montón y creo que precisamente es el camino pues para que no haya un control económico, ¿no? Sí, pues el tema de la hambruna, afortunadamente, año 2000-2001, el ejército se moviliza, es un ejército de más de 1 millón de soldados en Corea, que es un ejército constructivo, no solo se dedica a la defensa del país, sino a realizar obras, o en este caso se dedica a conseguir hectáreas para mecanizar la tierra. Ajá. O sea, el problema que tenemos en Corea es que hay menos de un 15% de territorio cultivable y casi todo es piedra. Y hay muchos montes. Entonces, literalmente el ejército, claro, si tú tienes montañitas y montes y todo es piedra, no puedes meter tractores. Por lo tanto, tienes que todavía usar bueyes, tienes que usar un montón de mano de obra humana para poder sacar, y no hay rendimiento suficiente por hectárea para sacar el arroz que necesitas para alimentar a la población. Tienes que importarlo y por lo tanto eso, tienes que gastar millones de dólares. Lo que hizo el ejército fue destruir todas esas montañitas, todas esas zonas de piedra y convertirlas en terreno estandarizado, llano, para poder introducir la mecanización. Los tractores que se producen en la propia Corea del Norte también. Y de esa forma aumentó muchísimo y sigue aumentando la producción propia nacional. Aún así, todavía hay déficit y se importan toneladas de soja y especialmente de arroz del sudeste asiático, que son los partners más cercanos. Pero no hay hambruna. Desde el año 2000-2001 es cuando ya el país se recupera. Además, Corea tiene la capacidad de satélites de observación que son muy importantes para la agricultura. Cuando tú no tienes satélites para observar las zonas de terreno más apropiadas o incluso lugares de yacimientos mineros, etcétera, tienes que comprarlos a otros países. Corea los compraba a Rusia antes. Y para que te hagas una idea, hace 20 años una sola fotografía satelital costaba $1 millón comprada a Rusia. Claro, si tienes tus satélites, imagínate la de millones que ahorras, y Corea ya los tiene, sus satélites propios. Entonces, no hay hambruna, pero antes de entrar al otro tema, ¿cómo se gestiona en cuanto al individuo? ¿Las personas tienen una dosis de ciertos alimentos al día? ¿Todo el mundo come lo mismo? ¿O tienen libertad para comprar según varios cupones? Sí, hay dos sistemas. Por una parte está el sistema de distribución pública, que es el que asegura todo lo necesario a toda la población sin distinción.
todos los productos básicos, la leche de soja, los huevos, la harina, lo que sería el aceite, lo básico para comer y para vivir al día, incluso temas de ropa o cosas así que son necesarias para la vida básica. Todo eso funciona mediante un canal, que es el sistema de distribución pública. Eso o se entrega gratuitamente o se entrega a muy bajo coste, inferior al coste de producción, para todos los ciudadanos sin excepción, para que no haya nadie que tenga que vivir en la calle o no haya nadie que pase hambre, ¿vale? Luego, cada persona tiene su salario, no existe el desempleo en Corea. Todo el mundo o estudia o trabaja o está en el ejército. Al no existir personas desempleadas, en cuanto tú entras ya en la fase profesional, tú estás trabajando, tú tienes tu salario. Y con ese salario tú te lo gastas en los supermercados, en lo que te dé la gana. Como quieras. O sea, como en quieras. ese aspecto sí que hay libertad. Sí, sí, hay total libertad en el uso. Ahora, el producto importado es muy caro, obviamente. ¿Por qué? Porque se importa en euros o dólares, mientras que el producto nacional es muy económico. Por ejemplo, producto importado, café de Colombia, whisky escocés, por ejemplo, o vino español. Claro, comprar eso, un ciudadano coreano pues puede comprarlo una vez al mes o una vez cada 2 meses, una botella de vino, debido a que está importado. Ahora, si quiere consumir cerveza nacional, puede consumirla todos los días sin problemas. Entiendo que todas esas tiendas de alimentación y demás son del Estado, todo es estatal. Sí. Y la elección de quién trabaja en esas tiendas, ¿cómo funciona? O sea, pongamos que soy un norcoreano de 14 años, puedo decidir si quiero trabajar en una tienda de esas, si quiero ser militar, si quiero lo que sea, Bueno, o el Estado me dicta un poco lo que tengo que hacer en ese aspecto. no, lo decides tú, pero con 14 años no puedes trabajar. No has llegado a la Bueno, edad no, de pero ya me trabajar. entiendes, de cara al futuro. Sí, sí, sí. O sea, la idea es que cuando tú acabas la secundaria, todos los estudios son universales gratuitos. Eso incluye la universidad. No tienes que pagar absolutamente nada. No tienes que pagar nada ni siquiera los libros, ni el uniforme que usas en la universidad. Todo esto lo cubre el Estado. Una vez tú acabas la secundaria, que es la obligatoria, 12 años de enseñanza obligatoria, tú decides, puedes continuar los estudios si te apetece, tantas carreras como seas capaz de sacarte, todas te las va a pagar el Estado. Puedes decidir irte a la rama politécnica, hay personas que, pues como una FP, ¿no? Existe una FP, o bien puedes integrarte al mundo laboral si lo deseas. Si ya quieres meterte en el mundo laboral, pues tú vas a unas oficinas hay 2 opciones, o bien vas a unas oficinas de empleo donde se ofertan los trabajos disponibles, obviamente donde tengas tú pues el nivel de estudios para una tienda, pues lógicamente con secundarias ya puedes meterte a trabajar ahí si te apetece. No necesitas estudios superiores. O bien puede ser también por recomendación. O sea, puede ser que haya una tienda en un distrito que necesitan una persona porque quien estaba trabajando ahí se fue a otra provincia por motivos familiares y tu amigo trabajaba en esa tienda y te diga, oye, necesitamos a alguien, vente por aquí, ¿no? Y puedes acceder también directamente a contactar en este caso, con ese negocio, a través de una recomendación o de alguien que conozcas. Así que existen las dos. Vale, Digamos, de las manera formas. muy breve, para culminar con esta sección pues, de lo que es el trabajo, ¿no? El ámbito laboral. ¿Cuál es la edad? Porque me has dicho que con 14 no se puede. ¿Cuál es la edad, digamos, mínima para trabajar y la máxima? 16 no hay máxima. O sea, a ver, normalmente la gente se No. jubila. No hay máxima en el sentido de que, aunque la jubilación habitual es a los 60 años para los hombres, 55 para las mujeres, dependiendo también del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos más duros que te jubilas antes, hay otros que puede variar, pero estaremos ahí. Digamos que unos 60 años, hablando en general, es cuando te jubilas en Corea. Y también hay sistema de pensiones, por lo que dices, hay Claro, jubilación y demás. claro, tú tienes tu Vale. pensión, pero los pensionistas pueden optar para continuar una actividad, como además se aprecia mucho su experiencia, los años que han trabajado y el conocimiento que tienen, pues actúan, digamos, como asesores. Y a lo mejor van cada día 1 hora a la oficina o 2 horas para enseñar a los recién llegados o para ayudar a echar una mano en la empresa o en la industria que sea. Esto es muy habitual. Ok, sí, esto en Japón había bastante, me sorprendió la cantidad de gente mayor que seguía trabajando. A mí me parece muy sano el hecho de seguir trabajando si uno quiere, porque, vamos, en mi opinión el trabajo quizás es muy capitalista decirlo, ¿no? Pero es encontrar algo que te gusta y trabajar de ello, para mí no cansa, sino que es parte de la vida y lo que me destrozaría es dejar de hacerlo y quedarme en casa. Pero bueno, ese es otro tema. Eso también, eso no es capitalista, ¿eh? Eso es también comunista. O sea, el trabajar en algo, y además es muy importante que trabajes en algo que te guste y te puedas desarrollar en ello, y que si te quieres estar 2 horas más o 3 horas más porque vas a encontrar
el eureka que andas buscando te las quedes en la oficina, eso es también en el comunismo. La diferencia, como digo, básicamente es el por qué lo haces y con qué intención. ¿Con intención puramente individualista o por el bienestar de tu país y de toda la población? Yo lo enfocaba de la otra manera, de decir, por un lado tienes la libertad de elegir, ¿no? Qué hacer exactamente y trabajar para ti y ese tipo de cosas. Y en cambio en el comunismo o en el socialismo, pues es un más trabajar para el Estado y demás. Claro, Pero pero bueno, como te he dicho antes y está probado, te lo demuestro cuando quieras bajo notario, ni en España ni en ningún país capitalista la población en general puede optar por lo que tú dices. Porque o bien no tiene acceso a la financiación, que es en muchísimos de los casos, no tiene la posibilidad porque está cuidando de sus hijos y está en una situación muy complicada ya. familiarmente, ¿no? Yo ahí, Alejandro, discrepo, pero por lo que te digo, porque no quiero entrar mucho en el tema, pero porque no hay más ejemplos de gente que naciendo pobre se haya enriquecido de maneras abismales que en el capitalismo. Ese cambio de, pues eso, como digo, ¿no? Nacer en los barrios más pobres y acabar siendo personas muy exitosas y demás, bueno, yo creo que en el capitalismo es donde más se ha podido ver. Pero bueno, otro tema porque si no nos vamos por las ramas y tampoco quiero quitarte toda la vida. Tenemos el tema de las Cripto, criptomonedas, que no me lo quiero cripto, olvidar. sí. Tema criptomonedas. Venga, vamos a hablar de esto. Muy interesante, tanto por la parte tecnológica, sobre todo la gente como en mi caso, que hemos trabajado en tecnologías de la información, hemos visto todo el desarrollo que se ha producido, ¿no? Yo Ujú. me acuerdo que estaba en el año 2000, ¿no? Con el famoso fin del mundo informático, estaba precisamente actualizando nuestros ordenadores en la empresa en la que Ujú. trabajaba para el año 2000 y he vivido o sea, siempre me ha interesado también todo el tema tecnológico, he vivido todo ese nacimiento y el boom, ¿no? Del tema cripto, al que mucha gente se cree Ujú. que es únicamente financiero, o sea, no sabe toda la tecnología que hay detrás y lo que ello implica, ¿no? Ahora la gente empieza a oír inteligencia artificial, pero son tantísimos recursos, tantísimas cosas que se pueden hacer que no dependen únicamente de un token especulativo, ¿no? Pero Ujú. desde el punto de vista puramente financiero, es muy interesante precisamente por esa libertad que da no a los individuos únicamente, sino a los estados incluso, como pueda ser El Salvador, para desprenderse precisamente del imperio del dólar americano. O sea, me parece Ujú. muy interesante la perspectiva del presidente Bukele, siendo un país al final capitalista, pero de dejar de depender del imperio, ¿no? De dejar de depender del resto para que no te estén dictando o te cierren el grifo cuando ellos deseen. Entonces, la idea de usar las criptomonedas por un bien común, como pueda ser por el de un país, en el caso de El Salvador, lo hace también Corea, me parece una idea fantástica para entregar soberanía monetaria, en este caso, a toda una nación. Porque al final, si el Bitcoin, que ya se está implementando, pues entre El Salvador y Corea del Norte, o España, El Salvador, otros países quieren comerciar, no va a poder Estados Unidos bloquear esa transacción bancaria. Además de Ujú. ser de evitar muchísimos intermediarios chupópteros que se llevan el 10% de esa transferencia, además de evitar esos intermediarios capitalistas, va a otorgar soberanía a las naciones a la hora de poder hacerlo. Dentro del nivel individual, lo veo bien, dentro de un sistema también, a nivel individual, que las personas en el capitalismo tengan acceso a ellas, precisamente para no estar de nuevo sometidas a que le caigas mal a una entidad financiera, por lo que sea, o considere que no tienes un rating adecuado y te diga que no puedas tener cuenta bancaria, porque te la pueden cerrar en cualquier momento, ¿no? Entonces, Ujú. a nivel del capitalismo, también me parece excelente que las personas puedan tener mayor independencia financiera. Ahora, mi ilusión o mi sueño mayor es el uso de esas cripto precisamente para la colaboración, en este caso, y el comercio entre naciones soberanas y obviamente la parte tecnológica, el sharding y todo esto que conlleva y permite utilizar recursos de una forma totalmente administrada o con contratos inteligentes. Ujú. Qué curioso que este tema creo que es de los pocos que junta, que es una conexión, ¿no? Entre la parte de la sociedad más liberal y, digamos, la parte pues, más socialista, comunista, que en cierto modo representarías, si entendemos por socialismo, el de Corea del Norte, porque entiendo que también es muy distinto que el de España. Es curioso, como digo, ¿no? Al final, a mí personalmente, lo que más me gusta de las criptomonedas es precisamente, bueno, hay muchos temas, ¿no? El tema del anonimato, pero sobre todo el tema de la libertad que te proporciona. Claro, en cierto modo, si bien es cierto lo que dices y a Corea le iría muy bien de cara a Estados Unidos,
por otro lado, ¿no es un poco peligroso también en cuanto a que ya no se podría controlar a los ciudadanos? Que en cierto modo, eso sí que es innegable, ¿no? Que en Corea del Norte hay un control mucho mayor de la ciudadanía que no el que hay en Occidente. Porque estamos hablando de que todo se haría de forma común. O sea, si tú tienes, es como El Salvador. Los bitcoins que tiene El Salvador no son de Bukele, son de El Salvador. Y los USDT que tenga Corea o los Ethereum que tenga Corea son de Corea, de todo el pueblo. Por lo tanto, ¿qué tienes que controlar? Si al final eso lo está regulando un Estado con unos líderes que han sido elegidos popularmente, que son los que llevan, digamos, el día a día del trabajo, o el departamento estatal que es el que pone el precio a los productos. O sea, no funciona como elemento especulativo. En el socialismo jamás puede funcionar como un casino. Las criptomonedas tienen un problema general, que es precisamente, detrás de su parte tecnológica, es la especulación. Las famosas ballenas, las manipulaciones del mercado, los market makers. Hay tantísimas capas de personas que manipulan el mercado para su propio beneficio. Y esto ocurre con Bitcoin y con todas las cripto, ¿vale? Y vemos ahora pues lo que está pasando con las ETF, etcétera. Entonces, si estás metido un poco en el mundo, ves rápidamente que está manipulado. Pero bueno, es una manipulación dentro de lo malo del capitalismo, es lo menos malo. ¿Por qué? Porque por lo menos no están imprimiendo dólares, que es lo que sabemos que es papel de váter. O sea, por lo menos sabemos que no están falsificando. Pero siempre vas a tener pues a las ballenas que pueden ponerse de acuerdo para manipular, bajar, subir. O sea, que digamos a medio plazo, medio y largo plazo, es una buena inversión para eso, para cualquier Estado que quiere mantener una soberanía y que quiera aumentar su riqueza. Pero digo, es a nivel de Estado, pues al igual que en El Salvador, en Corea lo haría el gobierno, por ejemplo, para comprar arroz a Tailandia. Y entonces haría pues en un minuto estaría enviado y ya estaría el cargamento de arroz camino a Corea, sin eso, intermediarios oportunistas o bloqueos. Pero esa es la diferencia, ¿no? Aquí en el Occidente, pues claro, en el capitalismo y lo que más interesa, pues a las personas más anarcoliberales o tal, que bueno, es también así un término más famoso, ¿no? Digamos a las serpientes amarillas, les interesa, claro, es más a nivel individual, o sea, recuperar esa soberanía individual, pues tú con tu dinero, tú en tu casa, con tu ametralladora, ¿sabes? Por si viene alguien a tocar, que es lo que pasa en Estados Unidos, es más pensando en el individuo. ¿Por qué? Pero es porque la cultura de aquí es la cultura del individuo y porque estás luchando por sobrevivir todos los días. Y si te están comiendo los propios bancos a comisiones, ¿por qué voy a tener que pagar esas comisiones para tener una cuenta bancaria? Que es lo más normal del mundo. Luego que hay un problema en todo el mundo realmente en este punto, que es lo que decías, ¿no? La impresión de dinero constante, la generación de deuda. A mí es una cosa que me preocupa porque al final la gente yo creo que no es consciente de que cuando está cobrando, pues vamos a poner 1.000 euros al mes, realmente de esos 1.000 euros, más allá de que con el IRPF ya te quitan, con el impuesto de sociedades ya te quitan, con cualquier impuesto de donaciones si donas, impuesto al patrimonio si ahorras, el IVA si consumes, o sea, estás pagando impuestos constantemente. No solo eso, sino que además hay que sumarle el mayor impuesto o el impuesto más constante, que es el de la inflación, que es un 5% o un 4% anual, que también se suma. Con esto, efectivamente, al menos lo que se consigue es que haya una cantidad limitada de en este caso, pues bitcoins, y que no se pueda manipular por bancos centrales. Volviendo al tema de el ciudadano coreano, pues porque mencionas mucho, ¿no? Esta diferencia de la concepción individualista que tenemos nosotros, la más colectivista que quizás hay en Asia y especialmente en Corea del Norte. En este caso, si bien, pues habiendo estado en Japón, corroboro, ¿no? Que es verdad que son más colectivos y son muy distintos en esta manera de vivir la vida, me planteo la siguiente cuestión, que es, creo que en Corea hay 24 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, 20 y algo. Sí, ya 27 prácticamente. 27. Sí. Dentro de esos 27 millones de personas estoy seguro, por tema estadístico, de que habrá alguna, cuanto menos alguna, que quizás sea distinta, que quizás sea pues más individualista o que quiera probar ese estilo de vida, igual que yo, por ejemplo, pues con toda la libertad que me proporciona dentro de lo que cabe, porque repito, estoy contigo, no somos del todo libres en Occidente, pero sí que tengo la libertad como para decir, voy a irme a Japón, voy a irme a no sé dónde, voy a intentar pues explorar, etc, etc. A un norcoreano al que le surja esa curiosidad, ¿se le permitiría venir a España?
Sí. Bueno, tienes dos cosas ahí importantes, ¿vale? Siempre hablamos de la libertad, bla, 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 bla. O sea, para empezar, para viajar necesitas dinero. Si no puedes comer, obviamente hay mucha gente en España que no se puede permitir vacaciones ni en Benidorm ni en Torrevieja. O sea, eso es lo primero. En el capitalismo me parece muy bien las vacaciones, pero no todo el mundo tiene vacaciones. Eso es lo primero, aunque les gustaría. Y después, si tienes el dinero, si eres parte de ese grupo privilegiado que puede permitirse pagarse 1.000, 2.000 o 3.000 euros, luego está pues que no te toque, de que porque si piensas diferente como yo, te quedes sin pasaporte durante 8 años sin tener antecedentes penales, ¿vale? Eso para empezar. Pero, ¿qué ocurre en Corea? En Corea, en su sistema socialista, yo he traído cientos de personas, digo cientos, norcoreanas, durante todos estos años a España. Hemos traído a estudiantes que han estado estudiando en universidades españolas, hemos traído a deportistas que han estado aprendiendo y estudiando porque eran muy jóvenes, entonces mientras aprendían fútbol iban a hacer sus cursos reglamentados y estaban en España aprendiendo con los otros compañeros. Hemos tenido a artistas, a pintores, hemos hecho exposiciones en galerías de arte. Hemos tenido músicos, de todo, ¿vale? Esto empezó, de hecho, el primer grupo que fue invitado a España lo hizo Fraga Iribarne en un festival gallego, que era un festival internacional de música tradicional, y fue Manuel Fraga, año 1991 o 92, que fue el primero que invitó a una delegación norcoreana, ¿no? ¿Qué ocurre? Como Corea no tiene capacidad económica para cubrir esos gastos en euros o en dólares, que como hemos dicho no existen, porque es un país independiente y aislado, tiene que invitar la parte extranjera. Entonces, por ejemplo, la universidad o un club de fútbol invita a X jugadores o estudiantes de Corea para hacer cursos o para dar conferencias, lo que sea. Y en ese caso, ellos pueden perfectamente salir porque está cubierto por la parte extranjera todos esos gastos y esos viajes, ¿no? Mi pregunta iba más, no tanto a estancias temporales, sino incluso a, pues eso, ¿no? Imagínate un norcoreano que quiere trabajar en otro sitio. Y es verdad que coincido en lo que dices, hay mucha gente que, pues sí, que no se puede permitir viajar y demás, pero creo que hoy en día la gran mayoría de la población, cuanto menos, puede viajar a Italia. Ahora mismo viajar a Italia, pues sale a unos, pues yo qué sé, 30 euros la última vez que lo miré. En el caso de Corea, me imagino que moverse pues por Asia tampoco será tan Por inasumible. China, por China, porque es por terreno, no tienes que coger líneas aéreas, o sea, es por tierra y allí son miles de personas que cruzan la frontera todos los días, entre otras cosas también porque muchas familias chinas están mezcladas con coreanas. En la zona de la frontera es una región étnicamente coreana, aunque sean ciudadanos chinos, y por lo tanto ahí son miles de personas las que están yendo y viniendo, pero sí que hay personas que están años en España. Han habido norcoreanos que han estado 5 años viviendo en España, ¿no? Y trabajando también, claro. Han habido trabajadores que han estado también 5 años por ejemplo, en Emiratos Árabes, en el sector de la construcción y del diseño, allí, en Mongolia, en Y Libia. el único requisito para ellos, para salir, es que se lo puedan permitir pagar o tiene que haber Tiene que algún ser, tipo de aprobación. claro, tiene que ser, o sea, cubierto por la parte extranjera y luego lo que ellos ganan deben colaborar con el Estado. Por ejemplo, hay un caso muy claro que es el de un futbolista que estuvo con el Perugia. Entonces, sabes que son contratos de mucho dinero normalmente. Los futbolistas no cobran como una persona normal. Ese dinero no se lo queda al futbolista. O sea, la gran parte de ese dinero, cuando él lo recibe, lo entrega al Estado, que es el que le ha dado la formación, que es el que le ha dado la vivienda gratuita, que es el que le ha dado todo. O sea, no puede ser que te aproveches de un sistema colectivo de tu familia, por ejemplo, como si fueras una garrapata y después les abandones. Pues esto es igual, ¿no? Para nosotros el colectivo es toda la sociedad, por lo tanto tú trabajas, hay muchos trabajadores en el exterior, aunque Estados Unidos y la Unión Europea han prohibido que salgan los norcoreanos a trabajar, ¿vale? Hay sanciones, no se permite hoy en día, pero digamos en países que no están tan sometidos a Estados Unidos como pueda ser Rusia o China, pues son más laxos en esas circunstancias y todavía hay trabajadores en esos países. Pero claro que los ha habido, los hay y los habrá. La diferencia que la gran parte del salario se entrega al gobierno de la República. Pero ¿no es un poco bestia que una persona, es cierto, que habrá disfrutado de los beneficios que pueda aportarle el nacer y vivir su infancia en Corea del Norte? Entiendo que a una cierta edad
se le debe decir, joder, o él debe decir, ya he contribuido durante muchísimos años, permitidme, por favor, buscadme la vida si quiero en otro lado. ¿No es un poco, en cierto modo, esclavizar precisamente de lo que te quejabas o que criticabas de Europa? En este caso sería un poco lo mismo, lo que pasa es que el esclavista, entendamos el término, pero sería el Estado en vez de un empresario. Y en este caso directamente ni siquiera hay otra opción. No, estás mezclando las cosas. Yo cuando hablo de explotación o de esclavismo, hablo de ella en la fuerza de la producción, en que tú trabajas, cobras 1.000 euros y el empresario se lleva 3.000 por tu esfuerzo y tu sudor. Eso no sucede en Corea. El gobierno no se convierte en millonario. El gobierno todo lo que consigue lo entrega al pueblo. Por eso la vivienda es gratuita y en España mucha gente está durmiendo en la calle, así de claro. O sea, si El nivel de simplemente piensas calidad, lo que es una vivienda, una simple vivienda, que hoy en día se entrega de 210 metros cuadrados por familia de forma gratuita, ¿tú sabes lo que cuesta eso en una ciudad como Barcelona, Madrid? 210 metros cuadrados totalmente amueblada, lista para entrar a vivir gratis, que no tienes que pagar alquiler ni hipoteca. ¿Tú sabes cuántas personas me escriben todos los días por email, por Telegram, solicitando irse a Corea del Norte a vivir simplemente para tener un techo y un trabajo? Y gente española. Entonces, si estamos hablando de que un piso fácilmente 200.000, 250.000 euros, 200 metros cuadrados, eso no no, lo no, pagas a ver, prácticamente Alejandro, en toda tu vida. En si toda tu vida. realmente, si realmente todos los habitantes tienen pisos de 210 metros cuadrados, Uh -huh. yo creo que deberíais abrir las fronteras simplemente por un hecho, que es que las mentes más brillantes del mundo estarían encantadas de ir a Corea del Norte, Sí, pero no creo que todo el mundo no, tenga pisos así. sí, pero no, para empezar, las mentes más brillantes del mundo no se conforman con vivir en un piso de 200 metros cuadrados, quieren una isla privada en Grecia, Bueno, mentes como los brillantes, vamos a dejarlo ahí. futbolistas, y luego la propia Corea no quiere simplemente que entre cualquiera al país. Por eso tenemos un sistema muy, muy controlado, porque no tenemos, por ejemplo, problemas de maras, no tenemos problemas de mafias en Corea. No hay asesinatos por la calle, no hay violaciones grupales, no existe la cocaína, la metanfetamina o tantos problemas que suceden en cualquier ciudad española. Entonces, no queremos eso. Y las personas que vienen de fuera, pues vienen con un set mental y con una forma que nosotros no sabemos realmente cuáles son sus intenciones. Por lo tanto, el sistema es muy estricto, siquiera para visitar un poco en profundidad del país. Ya no estoy hablando para vivir, que para vivir necesitas ganarte la confianza durante muchísimos años. Así que... Esa es otra pregunta que te quería hacer. En mi caso, por ejemplo, que soy una persona pues muy apasionada con mis ideas y demás, si en algún punto del futuro, pues de repente, hablando contigo o lo que sea, ¿no? Cambiase muchísimo mi manera de pensar en ciertas cosas y te dijese, Alejandro, realmente lo veo muy claro y no veo otra salida para mi vida que trabajar, igual que haces tú, para el gobierno de Corea del Norte y para unas ideas pues tan nobles, etcétera, etcétera. ¿Existe esa posibilidad para un español? ¿Cuánto tiempo, qué tan difícil es ganarse la confianza del gobierno de Corea del Norte en ese aspecto? A mí me llevó unos 12 años de trabajo. Has de tener en cuenta también una cosa, mi posición es honoraria. Yo no recibo ningún sueldo por lo que hago. Así que para empezar, yo creo que eso echaría al 99% de personas atrás, para empezar. Uh-huh. Yo lo hago por ideas. Y si ves el reportaje que hizo La Sexta sobre mí, que hizo un seguimiento básicamente de toda mi vida, donde he estado preguntando a mis ex compañeros de instituto, preguntando a las universidades donde he dado conferencias para ver si me habían pagado algo, no podrás encontrar ningún lugar donde digan que me han pagado, ni por una entrevista, ni por una conferencia, y mucho menos que me hayan pagado por hacer lo que yo hago. Para eso hay que pues, luchar por tus ideas, que hoy en día hay muy pocas personas que lo hagan, pero pongamos que existen algunas personas que quieren hacerlo y que creen tienen unas ideas nobles y creen que es justo luchar por ellas. En ese caso, pues es cuestión de empezar. Sucede, por ejemplo, a través de nuestra asociación de amistad con Corea, donde tenemos personas que han estado estudiando coreano en el país, los primeros españoles estudiando coreano que han salido de nuestra asociación y han estado conviviendo ahí en el campus de la Universidad Kim Il-sung aprendiendo la lengua. Tenemos personas, pues eso, que han hecho todo tipo de colaboraciones y conociéndose, pues poco a poco se realizan esos lazos de confianza que permiten cada vez un acceso mayor durante más tiempo, incluso la residencia en el país, la posibilidad de residir allí. A mí me costó pues 12 años de trabajo y de relaciones para poder conseguir esa confianza. Aún así, claro, fue muy importante de que vieron que no era por un interés económico, ¿no? Vale, sí, tiene todo el sentido.
¿Qué opinión, Alejandro, te merece algo tan reciente, algo que está pues totalmente en la actualidad y que además tiene mucho que ver con uno de los países que has mencionado en varias ocasiones, que es Rusia, como es la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué opinas de eso y qué opinión tiene también Corea del Norte? Es un desastre, un desastre. ¿Por qué? Porque yo he vivido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, he llegado a conocer a ucranianos soviéticos, rusos soviéticos, y esa era una época fantástica donde todos esos países tan diferentes en sus culturas, en sus religiones, vivían en paz y armonía, ayudándose mutuamente. Cuando desaparece la URSS, ese es el germen de los problemas. Cuando desaparece el socialismo, que es un sistema de hermandad y de ayuda mutua, como sucedió en Yugoslavia, cuando falleció el mariscal Tito, y el país pues salen los oportunistas, los que quieren explotar pues la gente, las tierras, sus intereses privados, bien sea a veces religiosos, bien sea con motivaciones empresariales, pero ese ha sido el desastre para gran parte de los países que tenían un socialismo que les mantenía unidos, independientemente de su etnia. Pero bueno, para entender un poco el conflicto, yo no soy un gran experto en el conflicto actual, pero sí me he interesado por lo que fue el Euromaidán y quién lo financió, Soros, quien lo ha dicho públicamente que financió ese golpe de Estado. Al final, Ucrania no tiene un gobierno legítimo desde hace muchos años, procede un golpe de Estado financiado por Estados Unidos, principalmente por sectores y armado por sectores de Estados Unidos, y desde entonces pues empiezan a producir, como pasó en Yugoslavia, un enfrentamiento entre hermanos, en este caso entre los rusos, rusófilos, rusófonos, la zona del Donetsk y, como sabemos, Luhansk, Donetsk y el resto de Ucrania, con una perspectiva, pues eso, más pro-occidental, si queremos, o menos pro-rusa, y ese enfrentamiento que surge cuando ya se disuelven los lazos existentes, pues es donde surge el oportunismo y el problema realmente radica allí. Entonces Rusia va a ayudar a quién, pues a los que considera sus ciudadanos o lo más cercano a ellos, ¿no? Por eso viene la guerra del Donbass, que es anterior a la guerra actual que conocemos. Entonces, primero hay que mirar todos esos factores. Yo considero que Rusia está legitimada para defender a su población, en este caso a los rusos que habían sido masacrados durante tanto tiempo allí, y más considerando la situación de Ucrania. Ahora, creo que no es positivo, y desde luego Putin, por ejemplo, el propio Putin y Rusia ha estado implementando sanciones hasta ayer contra Corea del Norte. O sea que no es comunista. O sea, quien diga que Putin es comunista cuando ha sido uno de los artífices de la destrucción del comunismo en la URSS es ridículo. No sabe ni quién era Boris Yeltsin, ni quién era Gorbachev, ni lo que pasó en la URSS. O sea, Putin era un delfín de Yeltsin, que era un borracho al servicio de Estados Unidos, literalmente. Y se dedicaron a desmantelar toda la industria popular, toda la economía socialista, para convertirla en capitalista, y luego fueron los que se quedaron con esas empresas, que los grandes millonarios rusos, los que auparon al propio Putin. O sea que Putin no tiene nada de comunista en origen. Ahora, bienvenido sea que se haya dado cuenta que su jefe, en este caso Washington, del sistema donde vivía, pues le ha ido comiendo territorio y haya visto que está a punto de desaparecer. Claro, muchas de las repúblicas soviéticas, Kazajistán, etcétera, ya sabemos que Estados Unidos ya ha puesto el pie político, militar. Y entonces se ve rodeada y dice, pues tengo que buscar una solución, ¿no? Yo creo que viene bastante por ahí, tanto por la defensa del pueblo ruso como para marcar unas fronteras frente al expansionismo imperialista de Estados Unidos, que se ha comido básicamente todo lo que eran los países exsoviéticos o exsocialistas. Tocando precisamente el tema de Estados Unidos y siguiendo con este tema de actualidad, te quería preguntar por otra figura que también está en boca de todos últimamente, que es Donald Trump. De Trump, yo recuerdo antes de las elecciones en las que ganó, no recuerdo el año exactamente, recuerdo que se decía pues que iba a desatar un conflicto mundial, que era inepto para ese cargo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tendrá sus pros y contras, pero la realidad es que Trump ha sido el único presidente de los Estados Unidos pues que no ha iniciado más guerras y desde luego en lo que respecta a Corea del Norte pues es un presidente que ha pacificado muchísimo, ¿no? Un conflicto que, recordemos, aún sigue abierto, porque la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, como tal, a nivel, me refiero, legal, vamos a denominarlo legal, sigue abierta, o sea, no se zanjó, nunca se ha cerrado, ¿no? Como tal. Bueno, ¿Qué opinas primero de dar Trump? un detalle, la guerra no fue entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra fue entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿vale? Corea del Sur nunca ha sido la que inició la guerra y tampoco tenía posibilidad
ni tenía soberanía para hacerlo, porque era una colonia de Estados Unidos. Te invito a que te leas el armisticio del 27 de julio de 1953 con las firmas de ¿quién? De Corea del Norte y de Estados Unidos, que eran las partes en el conflicto. Y como testigo, el general de los voluntarios chinos, que ayudaron en la segunda fase de la guerra y estuvo como testigo. Pero la guerra es entre Estados Unidos y Corea del Norte. Eso de Corea del Sur, nada, porque Corea del Sur ni a fecha de hoy tiene soberanía militar. Mira lo que te digo. Tienes que estudiar una cosa que se llama OPCON, que es básicamente el sistema de transferencia militar que Estados Unidos jamás le ha dado a Corea del Sur desde que la ocupó al final de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que Corea del Sur sigue siendo una colonia militar a nivel militar de los Estados Unidos. Bueno, pero sin embargo, los dirigentes de Corea del Sur actuales, por mucho que pues puede ser, ¿no?, que estén al servicio de Estados Unidos como muchísimos países, es evidente que están en las antípodas si lo comparamos con los coreanos del norte. O sea, yo he vivido estos últimos 6 años ya con un amigo que el padre es coreano, Corea del Sur, y la madre española. Y pues él me dice claramente, ha estado en Corea del Sur muchísimas veces, pues que ahí la opinión pública es totalmente distinta y opuesta a la de Corea del Norte, ¿no? Claro, claro, o sea, son sociedades que ten en cuenta que son 70 años de separación, o sea, han ido de forma política, económica, pues totalmente divergente. En Corea del Sur, pues eso, ha sido, pero es que todavía es en gran parte colonia de Estados Unidos. Pero básicamente quería hacer esa puntualización porque es importante. Vale. No se puede conseguir la paz, aunque lo desee Corea del Sur. Aunque hubiera un presidente muy simpático en Corea del Sur que deseara firmar la paz, no puede, porque él no es el que firmó, el que declaró la guerra, ¿de acuerdo? El que se implicó. Ellos pueden acompañar a ese proceso, obviamente, como coreanos también que son, y como parte que fue forzada a luchar contra sus propios hermanos, pero fueron los Estados Unidos de América los que crearon esa guerra, los que firmaron el armisticio y los únicos que pueden firmar la paz definitiva que Corea desea, obviamente desde siempre, ¿no? Pero Estados Unidos se ha negado. Y como bien dices, fue el presidente Donald Trump, además de ser uno de los presidentes que no ha iniciado guerras, ha sido el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte. Primer presidente en la historia de Estados Unidos, porque además de encontrarse con nuestro líder Kim Jong-un en las reuniones en Singapur y en Vietnam, posteriormente él fue a Corea del Sur y sabrás que cruzó la frontera donde le esperaba nuestro líder Kim Jong-un también. O sea, han tenido 3 reuniones, han habido mucha conexión y la ventaja aquí y el por qué supongo que también tanta gente le admira, aparte de la parte nacionalista, ¿no? Y el MAGA y todo esto, porque obviamente Estados Unidos es un país que se está resquebrajando por todas partes, un desastre con las drogas, con los problemas raciales. Entonces, claro, alguien que llama al nacionalismo, pero sobre todo que es un hombre de negocios muy exitoso, con muchísimo dinero, pues obviamente forma un referente. Y eso también, curiosamente, ayuda en la política internacional. ¿Por qué? Porque Trump es un hombre de negocios. No necesita recibir un cheque de Lockheed Martin. No necesita recibir un cheque de las empresas de armamento, como sí lo recibió Bush Jr. o Biden. Él ya tiene suficiente dinero y él lo que quiere, y tiene un ego muy grande también. Pero tú puedes ser un hombre de negocios millonario, pero luego tener más o menos ego, ¿no? Y eso ayuda, en este caso a Corea, a sentar las bases de una negociación. ¿Por qué? Porque él mira cómo conseguir un buen acuerdo con quien sea, hasta con esas personas que piensan diferente. Entonces, él empezó queriendo destruir Corea del Norte con un ataque nuclear, como se hizo famoso en Naciones Unidas con su discurso Fire and Fury, pero en cuanto Corea hace la detonación termonuclear, los sismógrafos estadounidenses pillan esa información y le dicen a Trump, oye, que los norcoreanos no solo tienen misiles que llegan a 17.000 kilómetros golpeando cualquier lugar de Estados Unidos, sino también armas termonucleares y ahora armas hipersónicas. Por lo tanto, nos pueden hacer algo de daño. No es como atacar a Libia, no es como atacar a Afganistán. Si la invadimos, podemos salir mal parados. Ahí es donde Trump dice, vale, no puedo someterlos, voy a negociar. Y cambia totalmente su estructura. De la amenaza pasa a sentarse y bienvenida es, obviamente, y se avanza muchísimo, sobre todo en eso, en mantener una estabilidad. Pero claro, como siempre, pues como pasó con Clinton en el pasado, quien firmó también un acuerdo y se iba a abrir embajada estadounidense en Pyongyang, pero perdió las elecciones y salió Bush, y Bush lo echó toda la basura en ese momento, pues como en este caso con Trump. Yo estoy prácticamente convencido, lo he dicho siempre, que va a ganar las elecciones, no lo van a poder detener, porque tiene
mucho apoyo popular y además tienen mucho dinero, que es lo importante del capitalismo. Con eso compras voluntades donde sea necesario, jueces, fiscales y lo que haga falta. En el capitalismo el dinero es lo que importa. Puedes comprar muchas voluntades con ello. Como se suele decir también, casi todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y en ese aspecto Sí. yo creo que va a ganar y de forma bastante aplastante y estoy seguro que va a retomar las conversaciones que de hecho en alguno de los mítines ya le he visto que ha comentado, le han preguntado y ha dicho que quiere mantener ese rumbo, al menos respecto a lo que es Corea del Norte. Ujú. Veremos qué sucede, pero desde luego es clave, obviamente, el hecho de que sea una persona con poder y con medios propios, porque de este modo pues no está atado a nadie y probablemente sea por eso, por lo cual le quieren tumbar. De todos modos, cabe decir que, porque me hacen gracia estos pequeños incisos que haces con respecto al capitalismo, si bien en el capitalismo es cierto que el dinero es un poco el medio mediante el cual pues la gente obedece, creo que en sistemas no sé si en el caso de Corea del Norte funciona así, ¿no? Pero antes mencionabas la URSS o tenemos muchísimos casos a lo largo de la historia en donde no era el dinero, sino que era el miedo o eran otras vías. Al final el ser humano creo que es demasiado idílico pensar que va a ser un mundo de Arcadia feliz y de que todo el mundo es igual. Creo que al final... Ningún país, perdona, pero ahí estás equivocado. Ningún país puede ser gobernado realmente con el miedo. No puedes tener a toda la población sometida porque te vas a tener revueltas, porque vas a tener protestas, porque vas a tener actos terroristas, como ha sucedido en la propia España de Franco, por ejemplo. Reformulo entonces, perdón Alejandro, igual no es el miedo, sino igual es vamos a decir, una educación durante años y años y años que consigue o con la que consigues que la gente directamente deje de pensar. A mí es un tema que con No, Orwell o con no es que dejes Huxley, no es que si dejes lees de esos pensar. libros, al final Los he no leído es... y son bastante patéticos. Además que haga referencia a un escritor muy mediocre, considerado en propia Inglaterra como un escritor muy mediocre, además propagandista, además estudiate un poco la vida de este señor y sus bandazos ideológicos. ¿De Orwell o de Básicamente, Huxley? Orwell. Ajá. Y verás qué tipo de persona era, para empezar eso, en sus valores Ujú. políticos y posteriormente cómo se convierte en un propagandista. Y luego cómo se usa su novela básicamente como lectura obligatoria en todas las escuelas precisamente para hacer propaganda. Encima es obligatoria y si no la Hombre, haces, no, perdón. ¿cómo En que no? España, ¿Cómo? precisamente, Sí, sí, bueno, en Occidente, España en muchos, de hecho yo cuando estaba en EGB ya teníamos lectura obligatoria de 1984, amigo. Y si no yo, te lo leías, suspendías asignatura. O sea, por favor, esto es propaganda pura, pero además propaganda, como digo, de la barata. pero es lo que Yo estaba te, obligado a leerlo y por eso lo es lo leí que en su momento. Es lo que te digo, Alejandro. Al final, cualquier tipo de gobierno, pues intenta, y por eso la educación pública, es que ahí está el tema. Al final, cuando todo es público, el Estado vela por sus intereses y si sus intereses son unos, intenta que la población Y el privado piense de también, acuerdo con esos, ¿no? pero el privado también. Vamos a ver, amigo, la Universidad de Bueno, Navarra, pero al menos, donde he estado 5 años, perdona, ¿eh? A ver, tampoco no es para hablar muchas cosas públicas de lo que yo he vivido todos los días durante 5 años, pero puedes entender que yo he tenido muchas experiencias allí, desde sesiones seguro. obligatorias con San Escribá, que entonces, de hecho, lo hicieron santo creo cuando estaba por ahí, o poco después, que antes era solo Ajá. Monseñor, pues tenemos sesiones de vídeo, yo he estado viendo en blanco y negro los discursos de Escrivá de Balaguer. Entonces, Ujú. amigo, también los privados, que bien Por sea por supuesto. motivos religiosos o por motivos políticos, pues tienen también su línea. Cuando yo Por estaba en la supuesto. Universidad de Navarra, precisamente se estaban adquiriendo empresas en Nueva York. ¿Para qué? Para educar a periodistas según las directrices y según la ideología del propio Puigdemont. Por Imagínate. supuesto. Lo que Y pasa, ahora Alejandro, es que ya estarán allí, el, ya el, estarán el, montadas. puede ser. El punto a favor que yo le veo a todo esto es sin entrar en el debate de qué es la libertad, que al final creo que es de los debates filosóficos más complejos, es cierto que el hecho de tener cosas privadas precisamente te permite que tú mismo, con más o menos influencia de medios o de lo que sea, puedas elegir. Al final, cuando no puedes elegir, sino que todo es de una manera para todos los habitantes de un país, joder, es menos, desde luego, es más totalitario, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo con, en este caso, la Universidad de Navarra, o no puedes, o no estás de acuerdo y lo criticas y montas una manifestación y aquí no pasa nada. No, Ojo, yo soy no el funciona primero así. que a No mí funciona me así parece muy porque te mal la van a gente que cortar las alas. O sea, para empezar, aparte de que puedes perder tu trabajo por tu ideología, Ujú. a pesar de que es anticonstitucional, a pesar de que se supone que la Constitución garantiza que no pueda ser
rechazado o no pueda ser discriminado por motivos ideológicos. En España sucede todos los días. A mí me ha sucedido en varios empleos. Ya te digo, no voy a dar detalles, son en grandes empresas. Cuando tú estás hablando de cosas que precisamente es eso, son los mundos de Yuppie. Pero cuando tú quieres hacer una protesta, si la persona que te tiene que dar autorización es de signo contrario, no lo va a hacer. Mira, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es lo que está pasando? Es que los jueces, depende de que si eres progresista o eres conservador, van a adoptar una u otra medida. Y depende de si eres progresista o conservador, o eres del PSOE, del PP o de Vox, vas a intentar tumbar el Estado o vas a aupar el Estado. ¿Pero eso qué es? ¿Dónde está la supuesta justicia? Si no existe ni a los mayores niveles que se supone que debería ser ciega, se supone que un juez debería dictaminar pues, realmente por imparcialidad y no por ideología, ¿qué te puedes imaginar en los otros estamentos? Si en lo más alto de España todo se regula políticamente, dependiendo del poder que tenga ese juez, ese magistrado y de su ideología. Y así, y va a depender de él que tú vayas a prisión, así de claro, o quedes en libertad. O sea, cosas tan importantes como esa. ¿Pero por qué te crees que yo tengo 8 años retenido el pasaporte como medida cautelar? Entremos en este tema, porque Claro. es lo que te decía al principio de la charla, Alejandro, no sé si lo recuerdas, pero te lo he dicho. Yo estoy de acuerdo en una de las cosas que has dicho, que es que no estamos en una democracia real. En este caso, más allá de que los medios de comunicación son repugnantes, y por eso estoy muy contento de que pues, tengamos cosas como YouTube que permiten que cualquiera, yo mismo, pues tenga una voz. A mí me censuraron, perdona, pero a mí me censuró YouTube. Bueno, que digo YouTube, pero hay otras vías, ¿no? Pero al final, dentro de lo que cabe, hay mucha más libertad de información. Tú imagínate, si las cosas están así ahora, tú imagínate en los 90, que solo los únicos que tenían voz literalmente eran los medios, cómo funcionaría todo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo te diría una ventaja de los 90 y de los 80. A pesar de que no había tantos medios y ni tanta facilidad de comunicación nacional e internacional, si tú precisamente salías a una protesta o salías a la calle o ibas a un centro cultural a exponer tus ideas, tenían una repercusión, además de que la gente se implicaba en ello. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, si tú no estás en X, ex Twitter, si tú no estás en YouTube, sí que tienes 200 redes, pero prácticamente nadie te va a ver. Eso para empezar. Y después, cada una pues, puede adoptar la censura que desee cuando desee o manipularte. Digamos, hay tantísima información y tanta manipulación en la información hoy en día que es muy difícil encontrar algo que sea real. Y ahora con la inteligencia artificial, en cambio, en los 80 o los 90 era más real. La gente estaba en la calle. Y si tú querías exponer una idea o querías ganarte el apoyo de tus compañeros de trabajo protestando o tal, incluso en la época franquista, pues salías a una manifestación con una sábana pintada, eso tenía un impacto. A pesar que obviamente el único canal que existía, que era la primera, en esa época era televisor blanco y negro, y la primera no te daría cobertura porque no le interesaba. Pero eso tendría una repercusión y de persona a persona iría pasando esa información y se irían creando grupos que de esa forma ha sido poco a poco como se ha levantado también muchos de los derechos de los trabajadores, etcétera, en España, ¿no? O sea que, ojo con eso, porque creemos que estamos muy informados y que hay mucha facilidad, pero luego, de hecho, puede ser lo contrario, debido a esa cantidad de basura que se publica todos los días en el control y el poder de un grupo minoritario, ni que hablar de las plataformas de entretenimiento que buscan estupidizarte al máximo, que estés viendo series todo el día para que dejes de preocuparte de lo que es la sociedad y les dejes gobernar a ellos, ¿no? Así totalmente de acuerdo. Creo que de hecho, en el tema que hablábamos antes de los libros meramente, creo que en mi generación, que soy bastante joven, cuento con menos de 5 dedos la gente que realmente lee más de un libro cada 2 meses y no te exagero. O sea, es un tema que se ha perdido. Uno podría argumentar que al final estamos leyendo cosas en el móvil, pero es una locura. O sea, es algo que, por supuesto, soy muy crítico. Creo que atonta y creo que ese es un poco el objetivo, que al final la gente deje de pensar. Coincido en este tipo de cosas. De todos modos, volviendo al tema de la democracia, es un poco lo que te decía al final. El poder reside en el pueblo, ok, pero ¿tú crees, de todos modos, o cómo justificas que en Corea haya más democracia? Porque es un poco lo que te digo, al final partimos de una base en la que, bueno, el líder supremo o la asamblea, que al final la asamblea está una representación de la sociedad, pero desde luego no caben todos, velarán por el interés de la gente. Pero esa gente, el individuo per se, no tiene ningún tipo de voz ni voto. Por ejemplo, el tema del trabajo, que me decías, la gente va mucho más tranquila, no existe esa presión, tal y cual. ¿Qué pasa si una persona directamente lo que decide es no quiero trabajar?
Yo quiero Bien, quedarme en casa. bien. O sea, como decimos, actuamos con una sociedad como un conjunto, donde todo el mundo trabaja y gracias a ese esfuerzo, por ejemplo, el trabajo de un militar es el que hace posible que tú tengas vivienda gratuita. La mayoría de viviendas del pueblo la construyen las brigadas militares. Entonces, ese trabajador, ese militar, está todo el día, pues está sus 8 horas trabajando, poniendo ladrillos y cemento para que tú puedas tener una casa. Eso es como una cooperativa, ¿verdad? Entonces tú de repente decides, no, yo no voy a hacer el huevo, voy a tocar una flauta, una cervecita y ya está. No se puede. No se puede. O ¿Vale? sea, estás obligado. Por ley tienes que colaborar con la sociedad, o bien desarrollándote intelectualmente, claro, como he dicho, puedes estudiar, no tienes que trabajar expresamente, pero tienes que hacer algo por el bien social. Que tú te empeñas y dices, pues no, no me da la gana, yo aquí he decidido ser hippie y ya está. Yo no voy a hacer absolutamente nada, ni estudiar ni trabajar. En ese caso se te aplicaría pues una amonestación por la parte de la ley y se te mandaría a un campo de trabajo y tendrías que trabajar de forma forzada, ¿vale? Como en ¿En qué Japón, que existen los consiste? trabajos forzados. Los trabajos forzados son si tú tienes un juicio, tienes tu abogado, tu fiscal, etcétera, entonces si se te sentencia, por ejemplo, tú tienes que ir a recoger arroz como un campesino, las 8 horas al día como un campesino, pero la diferencia es que no cobras. O sea, tú comes, duermes, pero no cobras. Estás obligado, estás forzado. En vez de ser una prisión, no es solo una prisión, sino que tienes que trabajar para el pueblo, para el país. Bien sea recogiendo arroz que se come la gente, o bien sea haciendo muebles con los que se amueblan las casas que se dan. Entonces, claro, la ley, sí es verdad que en ese aspecto, en el aspecto de ser un vago, no te da la posibilidad a un sistema socialista. Ujú. Pero es muy raro, prácticamente imposible, que una persona que vive en un sistema socialista opte por esa versión, o sea, por esa posibilidad, porque se pondría en contra su familia, se pondría en contra sus amigos. Claro. O sea, Pero ahí la es donde presión, iba. ¿Tú crees que eso es más por decisión individual o por miedo? Porque al no final es es por, un no es, miedo, pero no es por es mí, miedo a que te rechacen, es miedo a que te pero castiguen. eso sucede en todo. O sea, tú no vas desnudo por la calle, aunque te gustara y fueras naturista, tú no vas a estar desnudo por la calle, aparte de que te van a multar, que no es legal, pero la gente que te va a decir, te va a rechazar. Tú coges, te pones ahora como los punks en mi época, los punkis que se llamaba aquí, con una cresta de 1 metro de color verde y vete a pedir trabajo. Que, Ya, que, pero es entonces, distinto, claro, estoy de acuerdo en ese caso, pero es distinto en el sentido de que yo, por ejemplo, puedo coger y decir, oye, ¿sabes qué? Que me he dado cuenta de que efectivamente lo que dice Alejandro es verdad y que este sistema es un sistema pues en el que hay muchísima competencia no necesaria y que al final pues no es vida esta carrera de la rata de estar constantemente intentando generar más y más dinero cuando en realidad ni lo necesito en ciertos casos, tal y cual, me voy a un pueblo de Extremadura que está súper deshabitado y me compro una casa bastante barata porque te aseguro que hay zonas de España en la que sí, 20.000, realmente, 30.000, sí, sí. 20.000 correcto, euros, pues sí, sí. me pongo ahí, me hago mi huerto y vivo una vida tranquila de paz y armonía sin que me importe lo que opinen de mí. Es difícil, pero tengo esa opción. En Corea me estás diciendo que no existe esa opción porque al final todos somos uno de alguna manera. Joder, Exacto. eso te Sí. cargas la libertad individual del individuo en ese Pero es aspecto. porque, pero es porque el beneficio de la comunidad priva por el beneficio individual. Esa es la diferencia entre un sistema socialista y uno capitalista. O sea, tú tienes tu ámbito donde tú te puedes desarrollar y el gobierno te da las herramientas para tu desarrollo de forma gratuita. O sea, aunque tú seas pobre, si tú tienes capacidad, tú vas a llegar tan alto como quieras, que es algo que no sucede en el capitalismo, por desgracia, porque hay gente que no se puede pagar la universidad, ¿vale? Entonces, tú a lo mejor podrías ser un gran matemático o lo que sea, pero nunca vas a llegar a serlo porque ni siquiera te van a aceptar en la universidad que te gustaría entrar, ¿vale? No, pero justo En el hay sistemas socialismo, de universidad públicos bastante decentes en Europa. O sea, hoy bueno, en hay de todo, pero muchas personas y miles de personas no están ni en el trabajo ni en los estudios que desearían. Y vete a la calle y pregunta a 100 personas, vamos a hacer un muestreo si son totalmente felices en sus trabajos o en los estudios, haciendo la carrera que ellos quieren, que ellos desean, y el trabajo que ellos desean. Vamos a ver cuánta bueno, pero gente ahí, hay haciendo Alejandro, eso. claro, No, ahí entra un factor que también es interesante a debatir, que es cómo el ser humano siempre busca lo que no tiene, siempre busca más y todo ese tipo de cosas. pero Lo que estamos sí te hablando de, aseguro es que si de una esa persona, libertad, pero estamos hablando lo de esa libertad de hacer lo que realmente te gusta. O sea, correcto, no nos acabo. desviemos de la fusión. Tú estás hablando de eso, No, de no, no, alguien no. que desea irse al campo, ¿vale? Y que esa libertad no existe en un sistema socialista. En el sistema Ujú. socialista es cierto, a nivel individualista, si tú decides no colaborar,
Pero es que, claro, al final, en el campo, aunque tú estés en el campo y 20.000 euros te cueste la casa, vas a tener que pagar un IBI. Algo vas a tener que sacar, vas a tener que comer. La comida Sí. no es gratuita, la comida básica en España. Entonces, vas a tener que buscarte las habichuelas y hacer algo. ¿Por qué trabajas? Trabajas, claro, para el individuo. Trabajo para mí con la intención de poder pagar mis impuestos y de poder comer y poder vestir, aunque sea una sábana. La sábana también cuesta dinero, no te la regalan. Entonces, Sí. eso es a lo que esa es la diferencia. Sí es verdad que el capitalismo te permite vivir de forma individualista y, si quieres, relativamente apartado de la sociedad. Relativamente, porque si tienes que ir al hospital, obviamente, pues necesitas unos Bueno, medios, etcétera. pongamos otro ejemplo para dejarlo claro. En vez de irme solo, me voy con familia y amigos que están igual de locos que yo y nos montamos una especie de comunidad apartada de lo que es la sociedad y nosotros vivimos ahí Al tranquilamente. día Eso lo siguiente puedo viene, hacer aquí, no, al sin día que haya un siguiente viene la guardia. estado. No, no es verdad, eso no es verdad, perdona, porque además conozco muchas comunidades, conozco mucha gente de diferentes comunidades religiosas o hippies también que han montado eso. Para empezar, te viene la Guardia Civil, te puede pedir en cualquier momento DNIs e incluso una ficha de Perfecto. las personas que vienen a residir. Para empezar, no te puedes desconectar. Después, a la mínima que Pero pongas no tardo. cuatro cañas, esa zona de tierra, aunque tú la hayas comprado, que depende de un concejo, depende de un ayuntamiento, te van a venir y te van a decir, oye, esos 4 cañas las quita. Aparte Ujú. de que te pueden poner problemas según la cantidad de placas solares, en fin, cada lugar de España, cada Sí, comunidad además tiene sus leyes. Así que no es tan fácil desconectarse. Una cosa es que me digas que te vas a una cueva, ¿vale? Te lo compro. Te vas a una cueva mientras no venga la gente forestal y te meta un multón porque has encendido un fuego para calentarte en invierno. Hasta ahí me lo trago. Pero lo de las comunidades no es tan fácil, y te lo digo porque conozco muchas que están todos los ujú. días con temas y con asuntos relativos a, pues eso, al uso de la tierra, al tipo de construcción, a si ha venido alguien y la Guardia Civil quiere saber quién hay, cómo hay, qué es lo que están haciendo y Sí, sí. quieren revisar tal. En fin, no es tan fácil o tan, como dices tú, de Coincido, registrar. coincido. O sea, evidentemente, pues eso, hay unos servicios que tampoco me parece mal que estén, básicos, que la Guardia Civil también proporciona, de decir, que de hecho a mí, como liberal que soy, es de las cosas que sí que me parece que tienen que haber unos servicios básicos de, pues, por ejemplo, seguridad, que no toda la seguridad sea privada, porque ahí entraríamos en un sistema de mafias, pues que sería una locura, ¿no? Sin embargo, sí que creo que la mayoría de las cosas, o muchas de las cosas que son públicas, se podrían llevar a cabo de otra manera. Y repito, o sea, no es una desconexión total, sino que es más una desconexión de decir, nos vamos ahí sin que nos importe lo que opinen el resto y Uh -huh. viviendo un poco nuestra vida, haciendo nuestra forma de vivir. En definitiva, elegir tu camino, ¿no? En ese aspecto, volviendo a Corea del Norte, No, no es tengo esa elegir tu libertad. camino, elegir ese camino, o sea, digamos el camino de separarte de la sociedad. Sí. Uh -huh. Si en concreto eliges ese camino en concreto, que es el de separarte de la sociedad, ahí sí es cierto que en Corea del Norte no lo puedes hacer. Siempre vas a tener un nexo social. Vas a poder elegir tu carrera, vas a poder elegir el trabajo, vas a poder ir a comprar al supermercado lo que quieras, pero siempre vas a tener ese nexo con la sociedad. No te puedes independizar, pues así, tipo hippie. Esas características sí, pero es en concreto esa línea, que es una Vale. línea muy, muy concreta que deciden pues muy pocas personas y muchas de ellas además al poco tiempo vuelven a la sociedad porque o se quedan sin dinero o tienen problemas internos. La mayoría de Uh -huh. organizaciones al final que yo he conocido muchas de estas y comunidades rurales pues acaban teniendo problemas y disolviéndose de una u otra o Vale. convirtiéndose en una empresa. Ok, no te quiero quitar mucho más tiempo, entramos en los últimos temas, que además van a ser breves, así que tranquilo. Un tema es la natalidad. En Corea del Sur bueno, en Asia en general, en Occidente también. De hecho, últimamente hay un problema muy evidente, ¿no? Que es la baja tasa de natalidad. ¿Cómo está ese tema en Corea del Norte? Está bastante bien, se está incrementando mucho. Actualmente estará en unos 2,2 niños por pareja aproximadamente. Ha aumentado pues debido a que conforme el país también pasó de las hambrunas y los problemas económicos a volverse mucho más autosuficiente. En Corea, como todo está cubierto, todo lo que es no solo la educación preescolar, las residencias de los niños. Si tú, por ejemplo, tienes que viajar, etcétera, tú Uh puedes -huh. dejar a tu hijo de forma totalmente gratuita en las guarderías estatales. Entonces, no representa una carga económica para ti, para tener tantos hijos como quieras. Eso lo primero. Y creo que es una de las claves fundamentales del por qué la gente no tiene hijos. ¿Vale? Luego podrán haber otras como el tema de pues, la libertad, de poder, eso, de tener tu individualismo y que no estar tan aferrado a los niños, pero uno de los motivos principales que te va a decir prácticamente cualquiera que desee tener hijos es el tema financiero. Lo que Uh -huh. cuesta muchísimo tener a un niño.
Eso en Corea no sucede, así que no ha habido ni existe ningún tipo de restricción, así como en China había la política de hijo único, etcétera. Eso no ha existido en Corea ni existe actualmente. Pues cada persona tiene los hijos que quiera, pero que actualmente es algo más de 2 hijos y el Estado intenta promover, porque obviamente, e incluso a nivel de población, pues Corea del Sur es el doble que Corea del Norte. Tiene el doble de población en básicamente un mismo territorio, ¿no? Así que no es un problema grave. Sobre todo porque se está recuperando el nivel de natalidad, ¿no? Y obviamente pues Corea no va a acceder ni va a permitir, perdón, la entrada, ¿no? de mano de obra extranjera, etcétera, etcétera, como en otros países, ¿no? No Vale. desea ir en ese camino. Ok. Luego otro tema que no se me olvide que quería comentarte en relación a la URSS que has comentado y demás. ¿Qué opinas de que al final pues ningún sistema a nivel histórico haya funcionado? Porque hablabas de la URSS, de que todo estaba funcionando y demás, y de hecho tiene mucho que ver con el tema que decías de con el miedo no puedes gobernar a todos. Bueno, efectivamente en la URSS lo que pasó es que al final es un sistema que se desmoronó pues por su propia cuenta, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A ver, se desmoronó, pero es un proceso de muchos años, ¿eh? Empieza con el fallecimiento de Stalin y con Nikita Khrushchev, quien dictamina y cambia, hace un cambio a nivel económico, cultural, político, general y sobre todo porque es un líder que vive a la sombra de un líder real, un líder falso que vive a la sombra de un líder real. Es muy importante por eso la figura del líder, precisamente en cualquier sistema socialista. Bueno, y en cualquier sistema. También en los capitalistas, como puedes ver con Donald Trump, pues personas que tengan un carisma o que tengan una forma y puedan atraer el deseo de las masas, ¿no? Por ese cambio. Entonces, si se ha destruido, acabado el socialismo, es porque es una etapa muy superior al capitalismo, porque yo creo que venimos de fábrica con el egoísmo implantado. Es por eso que tienes que educar a tus hijos a que aprendan a compartir o que aprendan a hacer una cola. Si tú no educas a los niños, pues los niños actúan de forma egoísta, en general, en la absoluta generalidad. Entonces, educarles para que piensen en el colectivo o para que compartan con otros que tienen menos es muy complicado y requiere de educación. Eso pasa también pues, a nivel de una nación, un país socialista. Si tú no tienes un sistema educativo correcto y completo y encima, lo que es peor, pues tienes un líder que no es ejemplar o que intenta buscar su interés personal o beneficio personal, o permite la corrupción, por ejemplo, a nivel de personas con posiciones relevantes en las empresas, por ejemplo, que yo que sé, que sean, que roben dinero a la empresa o que hagan Sí, sí, estafas. sí. Entonces, todo eso, obviamente, si tú vives en un sistema socialista, tú no puedes permitir que, a ver, no se entiende por parte de ningún ciudadano que haya gente que viva en palacios y que el resto vivan en la calle buscando las basuras, como ahora, por ejemplo, en Cuba. Entonces, cuando eso sucede, la gente no es tonta. La gente dice, esto no, el socialismo no tiene absolutamente nada. Es como el capitalismo, pero encima ¿Dónde vive Kim Jong-un en ese aspecto? Kim ¿Vive en una Jong-un casa tiene igual que el varias resto? residencias, tiene casas normales, pero tiene varias residencias secretas, obviamente, porque Estados Unidos lo intenta asesinar, ¿no? A cada momento. Entonces, tiene varias residencias secretas, pero él no vive en palacios, ni él, ni ninguno de los de los cargos importantes de nuestro gobierno, como el presidente, el vicepresidente, viven en un piso normal. Eso sí, tienen seguridad añadida por eso, por motivos de seguridad. Pero su Pero vida... estarás de acuerdo en que, porque mencionabas que el socialismo es superior al capitalismo y demás, estarás de acuerdo en que no hay una ideología que haya traído más avances, tanto tecnológicos como sociales y demás, como el capitalismo, porque No, no estos estoy de son acuerdo. números. Las centrales nucleares, por ejemplo, uno de los grandes desarrollos de la humanidad es de la Unión Soviética, como tantísimos componentes que están hoy en nuestros ordenadores, que vienen de la URSS. Si tú estudias un poco la tecnología que se desarrolló en esa época, alucinarás bastante de dónde viene, empezando por eso, empezando por la primera central nuclear, que es en nuestros días se sigue usando y de hecho cada día más, porque es una de las bases. No solo estamos hablando ya de armamento, sino principalmente eso. Sin electricidad no tienes industria. Entonces tú puedes inventar lo que quieras, pero si no tienes electricidad no vas a poder producir ni automóviles ni semiconductores. Así ¿Y que por qué los países más capitalistas son los que más prosperidad tienen en cuanto al individuo promedio? ¿Por qué países como, pues yo qué eso es sé? muy divertido, ¿no? Lo del individuo promedio. Mira, si cogemos y miramos, ¿no? Lo de promedio, renta per cápita y todas estas farsas, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque si cogemos, pongamos, estamos tú y yo cobro 1.000 euros al mes y tú cobras 12.000 euros al mes.
o 10.000 euros al mes. Estamos en promedio a 5.000 euros. ¿Qué te parece? Muy divertido. Ahora, tú tendrás una vida fantástica, obviamente, con tu yate y yo pues apenas podré pagar mi alquiler. Entonces, ese tipo No, ese pero tipo Alejandro, de hay medidas países, son, hay países en los que realmente, vaya, se me ocurren varios, como puede ser Andorra, Singapur, etcétera, etcétera, en donde el- no te hablo de ni siquiera el PIB per cápita, sino que es que directamente tampoco hay pobres. Es verdad que son países más pequeños, podríamos entrar en esos debates, pero no hay pobres, y el poder bueno, hay adquisitivo gente que, comparado con el mundo en general es una locura. vamos a ver, primero, son países muy pequeños, básicamente son ciudades. Y te lo dice alguien como yo que he vivido más de un año en Singapur. Vivido, no visitado. Vivido Japón, por ejemplo, con una también. familia de Singapur. Bueno, en Japón hay pobres. En Japón hay pobres. Y, Bueno, pero la cantidad y es es demostrable y abismal. puedes verlos en YouTube. Además, las zonas que puedes visitar en Osaka, en Tokio, en donde sea, para ver dónde están los pobres viviendo en los parques. Pero bueno, que no hay muchos, sí, porque hay una cultura, es cierto que hay más trabajo, más empleo que en otros países, pero sí hay pobres y gente mendigando en las calles. En Singapur, sí es cierto que prácticamente no, además las leyes son muy estrictas, es que en Singapur Ujú. un chicle simplemente que tires en la calle puede costarte 500 euros de multa, o sea, que es que aparte si quisieras dormir en la calle no puedes hacerlo. Pero Ujú. yo sí es verdad que no ves a eso, a tanta gente durmiendo en la calle y tal, pues como en España o en otros países, pero hay mucha gente que vive con salarios mínimos trabajando 16 horas diarias y que comen solo arroz blanco, porque no les da más. Es arroz blanco con chili. Mucha gente, aparte de que gran parte de la infraestructura de esos edificios que ves en Singapur, sobre todo en el distrito financiero, están construidos por mano de obra literalmente esclava y que mueren tantas personas por falta de seguridad en Singapur, tantas personas, porque los tratan como esclavos al igual que en Dubái, que yo he visto anuncios en los diarios principales, en Straits Times, por ejemplo, que es uno de los principales de allí, pidiendo por favor que se tomen medidas porque indonesios, gente de Myanmar, principalmente gente de Indonesia, Myanmar, Filipinas, Bangladesh, que están trabajando para desarrollar el distrito financiero, pues mueren como moscas y pidiendo por favor que tomen medidas, pues por lo menos que le pongan un casco, le pongan guantes. Así que sí es verdad que en general vas a encontrar menos pobres, pero hay que ver también qué es lo que hay detrás y sobre todo el tamaño. Singapur, pues aparte de sus normas súper rígidas, por ejemplo, el comunismo está prohibido en Singapur, entre otras cosas, que aunque quisieras protestar no puedes hacerlo como obrero, pero son esos. Y además tienes que contar que mucha gente que va a Singapur precisamente es por las ventajas financieras, fiscales, como lo hacen en Andorra. Está lleno de youtubers. O sea, que no son gente de Andorra que de repente Claro. ganan 10.000 euros al mes. Son gente que gana 10.000 euros porque son los mejores youtubers y se van ahí para tributar menos, Ujú. que me parece además Claro, pero totalmente... Alejandro, o sea, estaría genial si, o sea, a mí, de hecho me da mucha rabia que si realmente Corea del Norte funciona de esta manera, no hay pobreza alguna y demás, fuese más público todo, porque si se consiguiera demostrar, porque al final todo esto, yo te creo, pero lamentablemente son palabras, me gustaría verlo y estaría muy bien que se pudiera realmente apreciar, porque de esta manera te aseguro que todo el mundo querría ser como Corea del Norte. El problema es que es un No sistema pues, todo en el el que, mundo, porque habrá mucha gente como tú o como bueno, otras personas que querrán tener un palacio y querrán tener su isla. No todo el mundo quiere ir a Corea del Norte porque aspira algún día que le toque la lotería. En Corea del Norte no hay lotería. Y tú mira en Doña Manolita, en Madrid, las colas que se forman con la gente que se cree que va o que le va a tocar o desea que le toque hasta que se muera los 100 millones de euros. A ujú, ver, eso para empezar, pero es que yo he llevado y llevo a los principales medios de comunicación del mundo. En España he llevado prácticamente a todos por primera vez en la historia. Telecinco, Antena 3, TV3 de Cataluña, el periódico La Vanguardia, nómbralo. Nómbralo porque es que prácticamente todos. Cuatro, desde que se abrió Cuatro, fue de los primeros además que llevé a Corea yo, personalmente. claro, pero sin Entonces, libertad para que puedan verlo todo. no, a ver, está limitado, obviamente. ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Qué es lo que pueden visitar? Hay una limitación porque además es la primera vez que vienen al país. Pero si yo te enseño, si tú me pides las cosas, si tú entrevistas a la gente que tú eliges en la calle y la gente te dice Ujú, algo y tú llegas al convencimiento, como me lo dijo Jalis de la Serna, cuando me ujú, dijo, Alejandro, no sé exactamente, porque no he estado viviendo en Corea, pero lo que puedo decir es que la gente es feliz. Eso me lo dijo a mí, delante de Armando, del que era el cámara que venía conmigo de En Tierra Hostil. Y yo ujú. le dije, me da igual el tipo de documental que saques, eso es tu decisión, pero simplemente quiero que seas capaz de decir lo que me has dicho a mí en Pyongyang.
que aunque no sabrás exactamente cómo es Corea o lo que pasa en Corea en todos los rincones, porque para eso necesitas mucho tiempo, lo que sí sabes es que tras entrevistar a la gente y ver las calles, etcétera, la gente norcoreana es feliz. Obviamente no tuvo el valor, ¿vale? Él, le dije que me diera su palabra de honor y no tuvo el valor de decirlo, y por eso obviamente no le voy a invitar de nuevo al país, porque para mí la palabra de honor es por delante de todo. Ahora, ¿qué pasa? No importa tú lo que enseñes, si lo que quieres hacer es sensacionalismo, vas a hacer sensacionalismo. Lo puedes ver con mí mismo, con el tema del FBI, etcétera, y las historias que se monta la gente, los medios y las barbaridades que llegan a sacar. Entonces, lo que vende realmente, lo que produce money, es que se pegue la gente a la red social, es que encienda el televisor. No importa la información. Eso es en general el llamado periodismo. Mira, hace apenas una semana que lo puse en Twitter, un periodista de El Confidencial, un chaval joven, me entrevistó. Yo no iba a dar la entrevista, porque yo ya tengo experiencia con medios que han manipulado, que han tergiversado, que han mentido sobre mí, ¿vale? Y han manipulado mis palabras. Entre ellos, de los que han falseado, ha sido El Confidencial. O se han dedicado a insultar, simplemente y llanamente a insultar, a mí o a Corea. Obviamente no pierdo el tiempo en eso. Pero por este chaval ser joven y tener muchas ganas de entrevistarme, le di una hora de charla, pues como te la puedo dar a ti. Pero en su caso sí ya es periodista y ya tiene un salario en un medio relativamente conocido como es El Confidencial. Cuando se lo llevó a sus jefes, ¿qué le dijeron? Censurado. No queremos que se escuche Alejandro. Y esa noticia no ha salido. Y me escribe pidiéndome perdón, lógicamente, y he dedicado más de una hora para nada. Para nada. Eso es nada, hace una semana. Pues esa es la situación real. Eso es lo que tenemos. Ese es el día a día que yo vivo. Así que a las personas les pueden vender lo que quieran, no pueden creer lo que quieran. Es normal, ya en su vida que investiguen ellos. Pero a mí no me pueden contar historias o me pueden argumentar que no enseño Corea o no han visto Corea, porque el problema es que cuando han visitado la Corea real les he llevado a supermercados, les he llevado a tiendas para que vean cómo vive el coreano y han hecho entrevistas, y si ellos hablan coreano, la pueden hacer en idioma coreano directamente. Si usas un traductor es porque no hablas coreano, pero lo pueden hacer directamente. Luego no lo sacan porque no interesa y lo que meten son misiles, explosiones nucleares, en fin, lo típico que es lo que vemos en casi todos los documentales. Por eso, si me mira, una prueba para demostrarte esto. Yo uso el uniforme, tengo un uniforme honorario, habrás visto mi foto con el uniforme del Ejército Popular de Corea, ¿vale? Yo uso ese uniforme como máximo 2 días al año y solo en Corea. Porque cuando pones mi nombre, prácticamente todas las fotos que vas a ver son en las que salgo con el uniforme. Cuando no lo uso nunca, cuando yo voy vestido normal. Pero eso es tiene más impresiones, te llama más atención. Exacto. Ahí tienes ese movimiento, esa manipulación y el por qué solo sabrás las cosas por ti mismo cuando accedas a la fuente personalmente. Y eso es lo que invito a todo el mundo. Yo no te voy a intentar convencer a ti, ni vivo de eso, ni me importa, sinceramente, lo que los demás piensen de mí o de Corea. Yo estoy aquí porque formo parte de una sociedad en la que creo, porque creo en ese tipo de ideología, porque soy comunista y creo en ese tipo, en esa forma de vida y lucho por mis ideales, por eso lo hago. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie, ni me interesa ni me importa realmente, sinceramente. Yo vengo a decir cuál es mi vivencia y por lo que lucho. Y en este caso porque me lo preguntas, pero ya te digo, no hay ninguna intención, ni me pagan para convencer a nadie de nada, ni me dan órdenes. Esa es otra. Que la libertad que yo tengo para ahora mismo darte esta entrevista es superior a la que he tenido jamás en ningún otro empleo en España que haya tenido. Incluso en Estados Unidos he estado trabajando también en Palo Alto, en Silicon Valley. Pero yo he estado en Palo Alto también, he estado en muchos países del mundo y trabajando, así que encima conozco el corazón del imperio en su versión más rica. Como sabes, mayor precisamente renta per cápita, donde nadie puede salir a partir de las 7 de la tarde. A que salgas por eso, a partir de las 7, con la pistola. Por eso, Alejandro, te agradezco un montón pues el hecho de que destines tiempo a gente como yo. No me quiero pasar del tiempo. De hecho, ya nos hemos pasado un poco y te pido perdón por ello. Es complicado no alargarse, hablaría horas y horas contigo, pero efectivamente hay una cosa que, si bien, como te he dicho al principio, discrepo con muchas cosas y me encanta el hecho de que debatas, te respeto mucho más que a
que a muchos periodistas, de hecho me encanta una frase que le dijiste a un periodista, de decir, lo que no es trabajo es decir chorradas y tener un salario por ello, ¿no? Porque es así, o sea, tú has demostrado, si una cosa has demostrado es que podrías no dedicarte a esto, que es un trabajo que sin duda requerirá una energía muy loca, porque estás a contracorriente del 99,9% de la gente con la que hablarás o interactuarás, desde luego de manera pública, ¿no? Hay una última pregunta que te quiero hacer. Bueno, hay dos. Una, que recomiendes un libro, es una chorrada, simplemente recomienda 1 o 2 libros, no tiene por qué ser político, libros en general. El tema de la literatura aquí lo intento pues desarrollar y que la gente pues tenga la oportunidad de conocer más libros, entonces te pediría eso. Y por otro lado, simplemente, ya sé que llevas 8 años pues eso, ¿no? Sin poder salir, pero sabiendo que se puede de alguna manera visitar Corea del Norte, que expliques mínimamente, que repito, no te quiero quitar más tiempo, cómo alguien como yo, por ejemplo, pues podría visitar si quisiera, porque desde luego, cuanto menos me parece interesante. Y yo, Alejandro, de verdad te digo que aunque discrepo y aunque tengo unas ideas bastante distintas, me gustaría ver con mis propios ojos pues cómo una sociedad así funciona, y te aseguro que no sería ni ruin ni deshonesto a la hora de, desde luego, explicárselo a mis allegados una vez lo vea con mis propios ojos, ¿no? Sin duda, o sea, empezando por la última, básicamente ahora todavía tenemos las fronteras cerradas desde que empezó el problema de la pandemia. No se han abierto las fronteras generales para el turismo, para las visitas extranjeras. Informaré, porque hay cientos de personas, como puedes imaginar, en todo el mundo esperando. No hay ningún problema, vengan personas españolas o de prácticamente cualquier nacionalidad, no hay limitaciones. He llevado también a muchos grandes empresarios españoles, de los cuales no voy a mencionar por motivos de privacidad, pero que no hay una limitación, o porque seas empresario, porque seas millonario, no, claro. Nadie te va a pedir que seas comunista. Cualquier persona puede visitar Corea del Norte. Solo hay algunas restricciones para alguna nacionalidad, como pueda ser Corea del Sur por la situación actual, o Japón, con el cual no hay relaciones diplomáticas, pero prácticamente todas las nacionalidades pueden visitar Corea. Simplemente es prepararlo con un mes de antelación, o bien mediante una agencia autorizada, o bien pueden escribirme directamente. Yo puedo facilitarles el contacto con la embajada más cercana a su país para conseguir el visado. Y ya preparan pues el itinerario, los lugares que quieren visitar, las ciudades, en fin, lo que desean. Yo aconsejo mínimo un mes, si es posible, mes y medio, 2 meses, para tenerlo todo, asegurarse todos los vuelos, etc. Respecto al libro, recomendaría un libro espiritual muy interesante que se llama la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es el libro, digamos, central o pivotal del hinduismo, porque tiene factores muy interesantes de los que hoy en día se habla mucho, como el karma, la reencarnación, avatar y muchos otros mantras que hoy en día circulan. La población no sabe de dónde viene, se crean muchas ideas o supersticiones al respecto, y creo que es muy interesante conocer en este caso la cultura védica. A mí me ha ayudado mucho también durante mi vida, y he entendido muchas cosas a raíz de ella, ¿no? Tanto, lógicamente, he tenido una educación cristiana, y como casi todos los niños he hecho la comunión, y he estado ligado pues a las celebraciones y al cristianismo aquí en España, pero creo que de parte de la India vienen unos factores muy prácticos, espirituales, en la vida diaria, que son muy útiles y muy interesantes. Ahora, es un libro para el que le gusta pues más los temas espirituales profundos, ¿no? Filosofía, espiritualidad profunda, y ese es el que puedo recomendar, porque soy un apasionado. Además de Corea, pues intento también aprender mucho de otras culturas del Interesante. Ese mundo. es un tema en el que podríamos también entrar, pero no lo voy a hacer porque no te quiero quitar más tiempo. Desde luego, Alejandro, pues un auténtico placer conocerte, poder hablar contigo y que des esa opinión en este canal, aunque es un canal pues humilde. Me gusta hablar de distintas ideas con total paz, con naturalidad y eso, ¿no? En busca de la verdad, que al final es lo que me interesa a mí mismo, la verdad. O sea, soy joven y estoy investigando un poquito las distintas opciones. Así Eso que es muy muchas importante. gracias. Igualmente, muchas gracias, ha sido un placer, y para nada, que cualquier tema, y en el futuro, si existe esa posibilidad o lo deseas, pues estaré encantado de retornar. Pues te tomo la palabra porque sin duda lo haremos, Alejandro. Que vaya muy bien todo. Te deseo la suerte también con respecto al tema del pasaporte. Espero que puedas volver a Corea porque sí que me parece que eso es algo que deberían dejarte, en mi opinión, y sin conocer pues cosas que puedan haber pasado, etc. Pero eso, la mejor de las suertes y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.